El siguiente episodio está destinado a conocer un poco más de nuestro querido Alto Valle. Incluye material de la región con la intención de conocer a los referentes que a su modo dejaron una huella. Se recomienda buscar un lugar cómodo y disfrutar esta charla. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Está de más decir que nunca estuvo en duda alargar la segunda temporada de A Tu Modo. Y si esta gran noticia te está generando una arritmia cardíaca de la emoción, déjame decirte que el invitado de hoy te puede salvar la vida en una emergencia, con un micrófono puede ser un presentador de lujo, frente a una cámara te puede conducir un gran programa y si le das un teclado, seguro que una de Fito vamos a terminar cantando. Hoy, en el primer capítulo de la segunda temporada de A Tu Modo, vamos a entrar en el multiverso de una de las grandes figuras que tiene nuestro querido Alto Valle. Hoy charla con nosotros Tino Dolce. Auspicia el programa de hoy Gestionar Media, Impulso Experience y 36 Comunicaciones. Bueno, gente, estamos en la segunda temporada de A Tu Modo. Primero que nada, les quería agradecer a toda la gente que en la temporada anterior nos hizo el aguante, estuvo viendo los capítulos y compartiendo. La verdad que súper agradecidos, así que muchísimas gracias. Hoy estamos con un invitado de lujo desde Neuquén, así que hoy le presentamos a Tino Dolce. Muchísimas gracias por estar acá en el primer capítulo de A Tu Modo, así que muchas gracias. Bueno, gracias. Por venir. Gracias por invitarme, un placer. Qué bueno que estés ¿Querés acá. que diga al aire toda la cantidad de elogios que tuve para con el podcast? Sí, mal. Estuvimos ahí. El primer capítulo que fue RJ, lo comentaste y para nosotros también fue como sorpresivo, así como... Y yo, nos comentó Tino Dolce, fue como que... Nada, bueno, pero te digo, un placer estar, de verdad, es un placer porque me parece un producto muy bueno el que hacen. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros en todos los capítulos, ya la gente que los estuvo viendo los capítulos anteriores, sabe que hacemos como una cronología de los invitados. Y como somos músicos los dos, y sabemos que vos también estás en la parte musical, la primera pregunta que siempre hacemos es ¿qué se escuchaba en tu casa cuando eras chico? ¿Qué escuchaban tus viejos? ¿Cómo viene por ahí la mano? Y bueno, en mi casa, viste, nací en el 89, o sea... somos todos. Somos generacionales. Yo soy del 88, así que bueno, estamos en la misma fiesta. Creo que en esa época, sobre todo cuando fuimos chicos, lo que se escuchaba era lo que uno tenía para escuchar. O sea, si en el mejor de los casos era poner un clase media, tenías una tele en tu casa o un equipo de radio, bueno, escuchabas lo que pasaban las radios del lugar en el que vivía, lo que pasaban los canales de televisión, que en aquel momento era MTV. Si vos querés mi infancia musical, o sea, la parte donde yo más fuerte empecé a sentir que entraba la música y las canciones y demás, fueron los 90, los 90, mucho Fito, bueno, ahí entró fuerte, porque Páez después tuvo como un segundo, tuvo un reingreso fuerte en mi vida ya a partir de los 18, ponele, es como que ahí descubro, y ahí, bueno, disipo cualquier duda sobre si es que la tenía, sobre mi pasión por él. O sea, evidentemente por algo me gustó tanto de chico, ¿viste? Como que lo terminé de descubrir de grande. ¿Por qué? El por qué. Bueno, mucho música nacional en general, mucho Juan Luis Guerra, mi mamá, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Eric Clapton. Te voy nombrando así que me acuerde cassettes o CDs que tenía en casa, digamos. Mucho ahí en casa. Claro. Teníamos un disco de Chichi Peralta. Porque influyen mucho lo de los viejos también, ¿eh? Como sí. Después uno arma su repertorio, pero... Yo a Fito medio que se lo adjudico a mi vieja, porque si bien yo lo escuchaba porque MTV pasaba Mariposa Tecnicolor y yo no podía desprender mi mirada del televisor, o sea, me quedaba hipnotizado con el videoclip de Mariposa Tecnicolor. Me acuerdo, sí. Bueno, tremendo video igual, ¿no? Sí, para la época, para la época. Terrible canción, pero hay algo como hipnótico en Fito, en sus formas, sus modos, en fin. De paso te voy spoileando, para mí Fito es el más grande cancionista de habla hispana. Si quieren después hablamos de esta categoría, si vos querés, pero bueno. ¿Te gustó la serie? Me pareció increíble. A mí me gustó mucho. Entiendo que a Fito quizás no tanto, hubo cosas que por ahí no tanto, y lo entiendo, es decir, están haciendo una serie sobre tu vida, sobre lo que vos viviste, mirá si alguien va a poder representar las cosas que viviste de la forma en que las viviste. Entiendo que para el protagonista real de esa serie no debe ser fácil, pero como producto me pareció espectacular. Sí, a mí me gustó. Me acuerdo si le dije a mi vieja, mirala, porque mi vieja es de la época también, y dije,
mirala que te va a gustar. El actor muy bien, se notaba que no es pianista, entonces uno que más o menos toca el piano y que sabe que Fito es pianista, ahí esa parte lo deben haber tenido que entrenar bastante. Pero muy bien lograda, sí, sí, me gustó mucho, la vi como 4 veces. Yo la vi, me acuerdo, y fue como... Además, todo lo que es series de músicos y eso, como que me llama la atención. Sí, 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 Netflix está haciendo, qué sé yo, de lo que más o menos he visto, se dieron cuenta que hay un público interesante ahí en el formato biopic, viste, que gusta. Lo anterior a eso que vi, que no es de Netflix, fue por ejemplo la película de Freddie Mercury, Bohemia, Tremendo. lo mismo. Bueno. Y encima la fui a ver al cine en la sala, la grande, la Monster, Uf, con el esa película sonido. es una locura. Yo hace poco vi la de Elvis, también. Ah, no la vi. Está buena, está muy bien hecha. Todo lo que es edición está muy bien hecho. O sea, es como que sale de todos lados, se mete, se va por todos lados, pero sí, muy buena también. La verdad que... ¿De Netflix? No, esa es de Paramount, me parece, si no me equivoco. Pero muy buena también, la verdad. Recomendada. Tiene que ver con eso, creo que la música que uno escuchó, porque después también, a ver, es cierto que te marca la música que escuchaste de chico, pero después creces y por ahí mucha de esa música que descartaste y no volviste a conectar más con eso. Así como conectás por ahí con artistas como el caso de Juan Luis Guerra, que me parece un artistazo y un tipo que tiene canciones bellísimas que exceden al género que él hace, que él ponele que la bachata. O la. Bueno, eso. Uno. Es decir, de chico quizás se escuchaba Sabina en mi casa. Capaz que algún cassette había. Mi papá lo he visto escuchando Sabina en algún momento. Pero yo no estaba preparado quizá para entender las letras de él o la altura poética que tiene de lo que él hace. Entonces como que a Sabina me entró fuerte, no sé, los últimos años te diría. Yo Sabina, lo fui a ver 2 veces con mi vieja. Mi ¿A vieja. dónde? Sí, lo vine a ver acá al casino cuando vino. Fue En la el Espacio última Duan. vez. No, perdón, en el Espacio Duan y después tocó en el casino. Y después tocó en el Rucaché, pero ahí le compré la entrada a mi vieja y fue directamente ella. ¿Lo de Rucaché fue posterior a Casino? Fue, sí, creo que el último que vino, me parece. Sí, fue posterior. Pero sí, me acuerdo que la gente me miraba así como, ¿qué hace este chabón acá? ¿Viste? Como, Prejuicio. pero fan de Sabina, crack. Para mí es como... Sin embargo, si me preguntás a Sabina como músico, hasta te dirían que ni siquiera sé si es músico. Sabina, él mismo no se percibe músico. Poeta. Es un escritor del carajo Sí. que encontró un nicho musicalizando todo ese elemento poético que él tiene y bueno, le fue muy bien, pero yo creo que él hubiese preferido ser escritor, ponele. No sé, estoy opinando, pero... No, sí, que tiene como... Sí, poeta full. Entonces como músico no lo podés comparar. Si yo lo quisiera comparar con Fito, es peras versus manzana, no tiene nada que ver. A mí como cancionista me parece el más grande de todos Fito Páez. Crack. Me voy a ir un poco a donde naciste. Polvaredas, Partido Saladillo, ¿puede ser? Nací en Saladillo y ¿naciste en Polvaredas pertenece al partido, pertenece a Saladillo, o sea... En unas historias destacadas que vos tenés en tu Instagram, hay un montón de historias que muestran todo el pueblo y la verdad que me quedé enamorado. ¿No? Si querés bajar 7 cambios, tenés que ir ahí. Es como... Bueno, imagínate, yo nací en Saladillo, pero Polvaredas tiene todo que ver con mi vida. Por empezar, ahí tiene campo uno de mis grandes amigos de la infancia. Entonces pasé, te diría, la mitad de mi tiempo yo estaba en ese campo, me quedaba tipo a dormir, a vivir ahí. Entonces me crié entre caballos, mucha libertad, volver estar hasta muy tarde en la calle, colgarte del camión de la basura o de una camioneta que pasa y saber que no te van a bajar de un escopetazo, hacer mucha travesura, mandarse cagadas de pendejo, pero saber que lo más grave era que te retaran después en tu casa o que te... eh, esa fue mi infancia. Por ahí las historias destacadas que vos viste fue porque evidentemente ahora es como de grande que empecé a ir más seguido a Saladillos, como que reconecté con esa paz, con ese clima de pueblo, ¿no? Pasa que a los saladillenses quizá por ahí les ofende que se los trate como pueblo porque es una ciudad con sus 20 y pico, 30 y pico mil habitantes creo que tiene. Pero es otra cosa. Sí, todos los videos que vi es pajaritos y ruido de Eso naturaleza. que viste es en Polvaredas, que es un pueblito de, no sé, 500 habitantes, ¿no? Pero pertenece a Saladillo. Pertenece a Saladillo. Y entre Polvaredas y Saladillo hay campo, es decir, tenés no sé, unos 20, 30 minutos en auto por una ruta en la que a los costados tenés campo, vacas y así es el paisaje, digamos. ¿Y hasta qué edad estuviste ahí?
y hasta los 14, 15 años. Ah, un montón. Ah, sí, Sí. sí. O sea, nací en Saladillo, viví hasta los 14, de los 14 a los 15 viví un año en Capital Federal, en el barrio Flores, Rivadavia y Nazca. Me fui a vivir en aquel entonces con la pareja de mi mamá. Larga historia, pero no sé si interesa, pero mi mamá se conoce por internet, en aquel entonces salas de chat, año 2002, 2001. Bueno, en fin, se conocen, hacen un viaje a Buenos Aires, donde estaban todos los del chat, se conoce mi mamá con esta persona, con Antonio, con quien viviéramos después por muchos años y con quien nos viniéramos a vivir a Neuquén Mirá, ahí viene la conexión en con el la año 2004. Pero en el año 2003 él vivía en Capital Federal, en un departamentito, periodista, o sea, de ahí también él me inyectó el lado comunicación, periodismo, y mi papá biológico, médico, bueno, evidentemente tuvo mucho que ver con que yo después decidiera ser médico. Esto es así de llano, así de lineal. Claro. ¿Y tu Y- viejo? ¿De dónde es? De Saladillo, ¿Y él está allá? está allá actualmente. Claro. Estuvo buena parte de su vida por todos lados, un trotamundo bohemio y bastante particular. Hoy está ya desde hace mucho radicado de vuelta en Saladillo. Y estuve en el año 2003 viviendo en Capital Federal, ahí en el barrio Flores, con Antonio, que estaba todo el día trabajando. Entonces fue como vivir un año solo, en el medio de una jungla que hostil por todos lados, barrio Flores, qué decirte, ¿no? Yo 14 años. Pero bueno, eso creo que me curtió, no sé, algo habrá tenido que ver porque en ese, ¿cómo es que dice la de Toy Story? Lotso sintió, como que de ahí para mí, no sé, eso me transformó un poco, supongo, no sé, como todo lo que vamos viviendo nos transforma, ¿no? En mi caso fue como un año así, un curso intensivo de cómo hacerte grande y cómo hacerte cargo de responsabilidades que por ahí son de adultos, tipo, no sé, hacerte la comida, lavarte la ropa, hacerte cargo de cosas que... Claro, fue una etapa, ya empezó otra etapa, digamos, ahí. Totalmente, sí, totalmente. sí. Fui a la escuela ya, todo, o sea, cumplía con... Me iba muy bien, siempre me fue muy bien en la escuela. De hecho, ese año fui mejor promedio en Capital Federal, como que siempre me cuelgo esa medalla. Como que en medio de toda la hostilidad, yo después era un relojito con la escuela, ¿viste? Siempre lo fui. Nunca me llevé materias, en fin. Lo cuento porque así después uno es también en muchos aspectos de su vida, supongo, ¿viste? Esa cosa prolija y de que hasta no terminar la tarea no salgo a jugar o no salgo a andar en bici o no salgo... Entonces, si vos cumplís con eso, yo siempre digo, en la escuela, después obviamente uno tuvo ciertas necesidades satisfechas, ¿no? Y tuvo un plato de comida todos los días y demás. Pero a veces cuando mis amigos me dicen, yo me llevaba materia, le digo, si vos ibas, te sentabas, escuchás al docente y te limitás a hacer lo que hay que hacer en la escuela, no te llevas materia. ¿Y eso te mandaba, o sea, a ver, si eso te mandaba mucho tiempo o era fácil? ¿O siempre fue fácil así para vos? Y no sé si la palabra es fácil, pero O sea, ¿dedicabas mucho tiempo, digamos, a eso? le dedicaba mucho, ese es el tema. Es como que yo prioricé siempre todo eso, todo la disciplina, y mis hermanos eran los que estaban con sus amigos jugando. Yo era un poco más, si querés, antisocial. Siempre lo fui, todavía hoy. Pero nunca fui yo no llevo gente a mi casa, ¿viste? Prefiero como mi espacio, mi soledad, yo. Y ahí le meto como le metía cuando volví a medicina, un poco la dinámica fue esa. Volvemos a las tablas, a los libros y de acá no nos vamos hasta no obtener el título. Son varios hermanos, ¿no? ¿Tenés varios? Por parte de mi papá biológico, somos 16, que yo te los pueda nombrar ahora uno por uno. Después se cree que puede haber más, sí. Qué grande. Sí. Ana Marcela, Nicolás Fernando, Fernando Joaquín, Felipe, María del Mar, Nicolás, Antonella, Albertino, Carla, Juliana, Josefina, María del Sol, Giancarlo, Paolo, Ornella, no sé cuántos voy. Es la escena de los Simpsons. Te juro, siempre podés usar a Simpsons para Creo que cualquier los situación. nombré por orden, no sé cuántos nombres, pero sí, somos Ítalo. Ahí ya llegué al último. De verdad. Sí. Bueno, Alias Cletus era Cletus. ¿Estás necesitando que tu idea se transforme en video? Nosotros te podemos ofrecer la mejor calidad del mercado para que tu proyecto tenga un registro profesional. Realizamos todo tipo de contenido audiovisual, desde empresarial, musical o como este podcast que estás viendo.
Nosotros somos Gestionart Media y juntos vamos a lograr que tu idea tenga la mejor calidad. No dudes en consultarnos. Y ahí, adolescencia, viniste a Neuquén, entonces, más o menos 14 años. Llegué a Neuquén a los 14, 15, año 2004. Y ¿sí? Fede, 6, secundario. Sí, ¿cómo sabes? Ah, lo Tengo sabes. informantes. Bien, bien, bien. El guitarrista de mi banda fue al IFE y te conoce. Mirá, ¿puedo saber quién es? Pablo Bousemare se llama. Pero Es no más éramos- chico, es más chico. Ok. Pero te conocía a él. Bueno, sí, IFD, IFD6, lo mismo, de vuelta, estudioso. No lo digo como elogio, al contrario, me hubiese gustado, y te diría, haberme podido integrar mejor a las personas, ¿entendés? Y bueno, y habiendo tenido que resignar por ahí un poco de la disciplina, los libros, el estudio. Sí. O sea, IFD resignaste la vida social, digamos, para un poco cortar la sí, profesional. la tuve, viví mi época de Ticket en el 2005, bueno. 4, 5. Sí. Con una colilla en aquel entonces que se le llamaba un El papelito. documento, sí. El mío era el de Jorgito, no importa, cosa de pibe, a ver. Encima estamos en la misma época los tres, así que somos de la misma generación, así que... Y sobre todo era un momento pre-Cromañón, o sea, Cromañón lo cambió todo, por lo menos en el aspecto seguridad, mayores o menores de edad, en fin. Hasta entonces era todo muy así, nomás llevabas un papel que decía que te llamabas como te llamabas y eso te acreditaba como mayor de 18. Sí, o lo presentabas, se lo pasabas de atrás y seguían pasando. También era como, me acuerdo que éramos un... A ese nivel de absurdo, sí. Pero estaba todo bien y bueno, y tuve esas noches o sea, todo mi despertar, si vos querés, o post-adolescente empezó acá en Neuquén. Yo me vine acá siendo un pibe, viste, muy, qué sé yo, chico, inocente, habiendo pasado por la jungla de la capital, ¿viste? Pero bueno, todavía era chico. Claro. Y ahí en la adolescencia empezó un poco lo de la música, en el sentido de aprender a tocar el teclado. De chico, en realidad, en Saladillo nos mandaban, bueno, en realidad siempre los hogares en donde uno estaba, casas de amigos y demás, siempre instrumentos por todos lados. Los Arellano eran, cuando yo era chico, nuestra familia más cercana, más amigos, eran vecinas, y además también pasábamos todo el tiempo cada uno en la casa del otro y eran todos músicos. O sea, uno ya de chico empezó a tocar cello, la chica tocaba violín, Mariano, que era mi amigo, tocaba el órgano, Vivian, la mamá, tocaba la flauta traversa y a su vez tenía una escuelita de música que nosotros nos empezaron a mandar, que era Santa Cecilia. Y ahí tuve quizá mi primer contacto con la música más académica, con aprender a leer un pentagrama, aprender a poner las notas ahí. Después me fui olvidando del lenguaje de la música, pero como que lo tengo. Ya de chiquito se me enseñó una parte, no hice todo un cursado largo, ponele. Pero sí, y después clases de guitarra, ya un poco más de pibito, todavía en Saladillo, con una mujer que no me acuerdo el nombre, tocaba en el coro y cantaba en el coro de la iglesia. Católicos nosotros, misa los domingos, todo bien recto, colegio católico. Y bueno, y ahí sí aprendí la guitarra. Y me acuerdo que iba a la par con este amigo que veo que lo voy a mandar de frente, pero nadie va a saber quién es, que es el que tenía el campo en Polvareda. Fuimos los dos a la par y a los dos nos pusieron una guitarra al mismo tiempo. Y yo me di cuenta de que, no digo que yo tuviese facilidad para la música, quizá él no tenía, quizá si mi parámetro era él, yo me daba cuenta de que yo iba más rápido, yo aprendía más rápido a hacer la mayor y de la pasar al re y a después hacer el mi. De hecho, Samba de mi Esperanza fue la primera canción que nos enseñaron a tocar que tiene esos acordes, digamos. Y él todavía estaba en aprender la técnica del rasgueo, por nombrarte, por decirte. Ahí dije, esto está bueno. Como que ahí empezó capaz un camino en el contacto con el instrumento. Pero está bueno igual, o sea, pues igual... O sea, hemos visto, hablando atrás de la cámara, que he visto varios videos tuyos. Has tocado en Mood, has tocado en el shopping de Jumbo. Y, o sea, está bueno como para salir. La música siempre está bueno tenerla ahí como media... Si te gusta, obviamente, ¿no? Pero es como una salida a tierra también. Total. En tu Por casa eso... calculo que es de otro instrumento y tocar. Sí. Digamos, actualmente hace muchos años vivo solo. Tengo mi guitarra, mi piano, una melódica me compré hace poco que la dejé de tocar porque un día el vecino Se dijo, no sé quién está con un instrumento, pero perdón, pero vibra todo. Y yo dije, tiene razón. Uno por ahí no llega a darse cuenta hasta dónde es el límite
Y sí, evidentemente. Encima estaba tocando, me acuerdo de la marcha peronista, medio en joda, porque un amigo me había escrito, che, a ver, tocate la marcha. Y digo, capaz que le jodió eso, no Ya, sé. acá, por ahí era. Pero sí, se escucha fuerte. Así que ahí está la melódica también, que es lo mismo, la misma lógica de tocar un piano, digamos, la secuencia de notas. Después tiene su encanto propio, el soplar y que salga ahí y que vos produzcas el sonido soplando, ¿no? ¿Y teclado que tenés? ¿Algo MIDI? ¿Cómo? Tengo un piano eléctrico de 8 octavas, es decir, me encantaría tener un piano de cola de madera. Como estoy muy lejos de tener 50 palos para un piano, tengo un piano eléctrico, un Casio, no es la mejor marca, pero son muy nobles. 8 octavas, teclas pesadas, significa que vos lo tocás y es como si tocaras un piano de los grandes. Mismo tamaño, mismo tamaño del teclado y de las notas, de las teclas. Y bueno, con eso uno se pone los auriculares y tocas ahí como si sensitivo, obviamente. Eh, y bueno, yo pienso que tocar un instrumento es como otro nivel de disfrute de la música, ¿entendés? Yo siempre a los músicos les pregunto si tocan algo porque hay como una gran diferencia. Sobre todo veo en grandes músicos o gente muy talentosa, muy buenos cantantes, por ejemplo, que no tocan nada y me dan ganas como decirle, ay, si te le animas, muchas mujeres, por ejemplo, con unas voces hermosas que por ahí amigas mías o conocidas, que les digo, agarra una guitarra, al principio te vas a frustrar porque no vas a entender y vas a preferir, pero donde entraron los primeros 3 acordes y empezás a sentir que fluye, ahí te pasa algo en el cuerpo. Yo pienso eso, digamos, por eso me preocupé porque mi piano fuese sensitivo, por ejemplo. Quería sentir que cuando vos tocás despacio una tecla, el sonido va a ser bajito y cuando tocas fuerte, como que lo podés agredir vos, digamos. Loco, eso que me contaste recién me trajo recuerdos de esto de que vos decís que por ahí conoces a alguien que es muy talentoso y que por ahí nunca formó una banda ni nada. Que yo he conocido un montón de gente que de repente vas a una juntada y lo que toca la viola. Che, ¿qué banda tocas? No tengo banda, te Lo dicen. mismo, la inversa, Y es claro. como, viste como decís. No, amigo, tenés que estar en una banda ya, urgente. Pero no les nace. Y ahí siempre está eso de que el músico también tiene que tener, obviamente, la habilidad del músico y también un poco de la actitud de eso, de formar un proyecto, de convivir con un proyecto, porque obviamente un proyecto entre músicos es un tema también, porque se cruzan energías, se cruzan un montón de cosas que es complicado. Pero sí, hay un montón de gente que es como que de repente es como que las ves y decís, no, necesito que esté tocando esta persona. Porque Sí, 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 sí. Y por eso, mirá, volviendo, no quiero aburrir con Fito, pero em, si vos me preguntas por qué para mí es el uno, porque el tipo no solo es buen músico, toca guitarra, piano, te toca batería, es un tipo, es instrumentista, pero además es un extraordinario compositor. Si vos desglosás sus canciones, sobre todo algunas más viejas, La vida es una moneda típico, ¿no? La que ponen en la serie, por nombrarte una. Un tema que él hace a los 18 años, con un nivel poético que no es típico de alguien de esa edad una complejidad armónica que tiene la canción que te das cuenta de que el loco, yo pienso que es un superdotado para la música. Em, Encima de eso toca bien, ¿no? Eso es lo que te digo. Encima el loco se formó musicalmente, tuvo instrumentos de chico, lo sabe tocar. Em, bueno, eso, pienso que... Y por eso ahora empecé clase de bandoneón, hace poco te contaba, que el bandoneón tiene un poco de muchos instrumentos. O sea, por un lado el viento, vos si no apretás el fuelle o si no lo estirás, no hay sonido, o el sonido lo tenés que producir vos mecánicamente. Pero al mismo tiempo tenés que estar con los dedos apretando notas en dos teclados que son distintos y que a su vez al abrir es una nota y al cerrar es otra. O sea, no, un sí, bardo. hay que dividir la cabeza en dos. Pero yo donde hice el primer la menor que aprendí y abrí el fuelle y dije, nada, no puede ser. Y en un momento el profesor me dice, mira, y ahora sacudilo, dice. Y claro, es como hacer, como la guitarra hacer el tipo algo así. Dije, wow, claro, estás manipulándolo vos al sonido, ¿viste? Eso me parece increíble. O sea, yo veo a Piazzolla tocando el bandoneón y para mí es un humano ejecutando un instrumento con un nivel de complejidad que al cerebro le cuesta un montón, o sea, le lleva un montón de tiempo para aprender eso. Sí, yo cuando los veo a veces es loquísimo como
lo que hacen con las dos manos, obviamente, porque como decís vos, está tocando un acorde con otro, los botones, todo eso, la botonera que tiene es una locura. Y a su vez tenés que administrar el aire y administrar los compases. O sea, capaz hiciste 2 compases abriendo y después ya no tenés más fuelle, tenés que cerrar. Pero cuando cerrás, ese sol mayor que estabas haciendo lo tenés que armar diferente en el teclado porque son otras notas cuando cerrás. O sea, son sistemas que tienen 2 chapas distintas que vibran. Y bueno, eso me parece, habiendo aprendido ya algo de guitarra y algo de piano, quiero como acceder a ese nivel que para mí es superior. O sea, tocar bandoneones, no me quiero ir de este mundo sin saber ejecutar eso, ¿viste? Me pasa eso. Bueno, volviendo un poco a la cronología, dijimos, bueno, IFD, la adolescencia, entraste a la UNCO a estudiar medicina. ¿Cómo fue tu experiencia en la UNCO? Fue quizá la etapa más transformadora en mi vida. O sea, por eso no pretendo hacer de esto una charla política, ni mucho menos, pero cuando yo no fui a marchar, aclaro, porque ahora de pronto defiendo la educación pública, no marché, pero bueno, tuvimos un evento con Patito Martens, que le mando un saludo, pero me representa mucho esa marcha y me conmovió mucho, sobre todo la cantidad de gente que vi que marchó en defensa, digo, de la educación pública, porque sobre todo entiendo a la gente que pasó por la educación pública, porque yo pasé, nada más que por eso, o sea, yo empatizo por eso. Claro, y además vos estuviste en la educación pública y también estuviste en la privada. Claro, Entonces como que tenés como la referencia de las dos. sí, sabés que sí, no quiero sonar pedante, pero sí, y en la privada pasé por 2 privadas, o sea, tengo como bastante data para comparar. Y son universos que no tienen punto de comparación. O sea, yo pasé por una privada, por ejemplo, en la Universidad de San Andrés, donde hice una maestría en periodismo, con un nivel académico del carajo. La gente que ahí te da cátedra es gente, bueno, que ocupa cargos altísimos en lugares, que tienen mucha formación, al margen de después de cierta ideología política, que en algunos casos se nota que está muy marcada. Pero es gente aprovechable. Son clases que he tenido a María Marta García Negrón y siempre la nombro, por ejemplo, ¿no? En el taller de escritura, y la mina escribió junto con otra, creo, una de las Biblias de cómo escribir en castellano. Y esa mina me dio clase a mí. El nivel es innegable, pero hay algo que tiene, no sé con qué tiene que ver, con lo comunitario. Mirá, el ejemplo es, mis grandes amigos hoy, de mi círculo de primera línea de amigos, por así decirlo, son todos los compañeros que conocí en la Universidad del Comahue. Que te los puedo nombrar: Mauri, Adrián, Piti, bueno, Nico, te puedo nombrar, que comemos asado una vez por semana, que a veces nosotros nos preguntamos cómo puede ser que pase el tiempo y siga tan sólido este grupo, pero somos todos de ahí. Entonces creo que eso ya lo explica después, al margen de lo académico, que es muy bueno lo de la Universidad del Comahue. Sí, sí. Nosotros hemos invitado a todos los invitados que han venido, que han estudiado en la UNCO. Les quiero hacer esa pregunta también como para ver qué onda, ¿viste? Como obviamente está el debate hoy en día de esto, más allá de la postura política que tenga cada uno. Pero el nivel de la UNCO dicen que es, o sea, es buenísimo. O sea, no. Mirá, no sé si está bien esto porque sería como, lo voy a tirar, no importa, tampoco es polémico. Pero por ejemplo, yo hace poco vi un examen de aspirantes, de médicos, ¿no? Médicos como yo que recién se reciben, que aspiran a entrar a una residencia X, no importa, ahí ya no decimos cuál, y que hubo un grupo que rindió en Buenos Aires y otro grupo que rindió acá en el Alto Valle. Yo estimo que del grupo que rindió en el Alto Valle, una mayoría serán de la UNCO, por una cuestión de geográfica. Y después lo de Buenos Aires, no sé, serán muchos de allá, de otras provincias. Y vi las calificaciones y acá todas un poquito más altas, o la mayoría. No sé si ese es el parámetro, y no se trata de competir de qué universidad es mejor. Digo esto para reivindicar a la Universidad Nacional del Comahue. Yo no me achico al decir que me recibí ahí. De hecho, todo lo contrario. Me parece que está bueno que se sepa que hay, por lo menos en medicina, que es la carrera que yo hice, ¿no? Pero sí, y un nivel de exigencia que yo no caía en la locura de pedo. O sea, que creo que no he perdido la cordura. No sé si no la perdí, ¿eh? Es famosa por eso también, ¿eh? O sea, es Sí, realmente sí. por el nivel de exigencia y bueno. Tenemos amigos que estudiaron ingeniería y nivel de exigencia, también esto que vos decís, no llegan al borde de la locura, pero ellos mismos nos cuentan que van a laburos
y de repente, no sé, viene gente de Estados Unidos o de Venezuela o de, no sé, de cualquier país y el nivel es muy, muy, muy superior. Sí, a mí me lo han dicho. Yo ahí no puedo comparar, si no me ha tocado trabajar con médicos de otros países, o sea, no, viste, no puedo hablar, pero no tengo duda de que nos deja un piso muy, muy bueno la UNCO. Después uno se sigue formando, yo ahora actualmente estoy haciendo un curso y no voy a parar nunca de estudiar. La medicina, por lo menos un compromiso, digamos, de por vida con la formación. Es muy responsable, irresponsable no estar haciéndolo. Pero supongo con cualquier carrera que uno sale, una carrera de grado, lo que fuera, hay en la UNCO también hay terciarios, creo, hay, bueno, maestrías, diplomaturas, nada, mi paso por la UNCO fue todo en mi vida, o sea, yo a la universidad entré en el 2007, me egresé del IFD número 6, siendo un pibito de 18 años, me anoté en medicina, después la abandoné. 3, 4 años después la abandoné, la dejé por segundo año la carrera. Es decir, yo la llegué cursando hasta segundo/tercero. Y ahí estudié otras cosas, pasé por las privadas, estudié periodismo, muy buenas experiencias en todos lados, pero me quitaron algo, o sea, siempre tuve la sensación, y hasta lo he dicho, creo, de yo a medicina voy a volver. Mis amigos siguieron siendo mis amigos, pero yo ya no los cruzaba en la facultad, éramos amigos de la vida. Y ellos avanzaron, y muchos ya hoy son cardiólogo infantil, anestesiólogo, ya hicieron una vida. Yo la abandoné y volví mucho más tarde. Y esta cuestión de pasar de medicina a periodismo, que vi que te la han preguntado un montón de veces, como que es rarísimo el crossover ahí medio raro. ¿Cómo surge? O sea, vos me dijiste igual que por por el novio de tu vieja, el periodismo, pero ¿qué te picó ahí en el periodismo que dijiste, che, necesito ahí meterle? No sé, mirá, yo en realidad estudiaba medicina y ahí fue cuando yo dejo la medicina, la dejo justamente porque yo quería tener alguna oportunidad de hacer algo en los medios de comunicación, pero en los canales de acá. Digamos, que en aquel momento me acuerdo que había un programa que se llamaba Bien Temprano, año 2011 estamos hablando, que se producía acá en Radio y Televisión de Neuquén. Y yo lo miraba mientras estudiaba, mientras hacía todas mis tareas de medicina y estudiaba y preparaba exámenes. Y en aquel momento, una persona que fue Antonio, tuvo, digamos, la oportunidad de hacerme ahí un ganchito, tipo hacerme entrar. ¿Para qué? No sé. Tipo, vos andá y vemos si podés hacer algo, haces una prueba de cámara. Que así fue, digamos, hicimos una prueba de cámara y todavía hoy me acuerdo cuando Antonio ve la prueba, suponete al día después, y me llama como él, muy, muy conmovido, como que él no ponía 2 mangos en que yo pudiese, y hacía muy bien en no poner 2 mangos porque yo era este estereotipo que te contaba, o sea, muy introvertido, a cualquiera le resultaba raro que yo pudiese, tipo, mirar una cámara, hablar. Entonces de pronto él ve un tape mío de prueba con un micrófono diciendo, hoy salimos a la calle a hablar con la gente, a ver qué piensa de, no sé, tipo una consigna diaria de color. Y como re emocionado el che, impresionante, te felicito. Y medio que él me cebó a, ¿por qué no estudiar? Tener que estudiar periodismo. Y ahí, bueno, ¿yo qué iba a hacer? Siempre uno se influye por las personas a las que admira, sus referentes y demás. Él fue alguien que ese año que yo viví en Capital Federal con él, me inyectó, me daba libros, me acuerdo, de Dolina para leer, que yo no entendía, porque creo que un chico de 13, 14 años, por ahí ponerlo a leer Dolina, pero bueno, me inyectó ya ese primer germen, ¿viste? Que por ahí de grande vos después lo resignificás y volvés o lo tenés ahí en mi biblioteca, tengo muchos libros que me dio él, que me hizo leer, bueno, me inyectó como toda esa parte, ¿no? Y entonces cuando me dijo que estudiase algo que tuviera que ver con el periodismo, dije, bueno, dale. Y ahí me anoté, digamos, en una carrera terciaria que hice acá en Neuquén, en el Instituto Panamericano. Y a la par fui dando mis pasos, si vos querés, en todo este mundo de la cámara y el micrófono. Nunca supe bien con qué fin, porque en realidad lo vas entendiendo como con el tiempo, que en realidad, ¿por qué lo hago? Si es lo que me gusta, sí, ponele, pero ¿qué me gusta de esto? ¿Realmente me gusta comunicar o me gusta la cuestión por ahí más vanidosa, viste, llamar la atención, como le digo yo?
que te vean. Creo que hay algo de eso, pero, pero bueno, fue una experiencia clave, digamos, en mi vida, porque eso después decidió que, perdón, determinó que yo continuara en ese camino. Después empezaron a aparecer proyectos, aparece la propuesta para hacer un programa en Canal 7 que se llama Tarde El Mix. famoso Tarde Mix. El famoso Tarde Mix, Llegamos ahí al año clave. 2013 estamos hablando ahí. Y bueno, y eso tuvo ya un grado de, no sé, me marcó de una manera que... Yo me acuerdo que en casa mi vieja siempre noticiero, al mediodía, y después del noticiero pasaba Tarde Mix. Siempre así o no. Sí, Después del sí, noticiero íbamos pegados. iban pegados y siempre me acuerdo de acá en casa, de la tele que quedaba prendida y era Tarde Mix, se veía. Y además la promoción también de artistas que había en Tarde Mix, que era la mayoría de las bandas de acá de Neuquén pasó, que fueron 4 años de Tarde Mix. Fue del 2013 al 16, 4 años, sí. Y sí, todavía hoy me cruzo gente en la calle, me dice, yo estuve con mi banda tal tocando en Tarde Mix, un montón de bandas, eso es verdad. Y eso lo produjo Mariana Lesa Brown. Hay que darle crédito porque, de hecho, yo como que me reconozco muy, muy niño todavía cuando me acuerdo de la época de Tarde Mix. Entonces a veces siento que dejé pasar momentos que hubiesen sido momentazos. Por ejemplo, una vez fue Lito Nevia. Y yo siento que no lo aproveché, ¿entendés? Necesité que pasaran más años para entender la música de él. Lo entrevistamos a Calamaro, me acuerdo una vez por teléfono, pero lo mismo, a mí Calamaro me parece un número uno absoluto, digamos, en lo suyo, como letrista y con sus formulitas para componer. Y bueno, en fin, me dio experiencias increíbles, pero yo me veía muy, muy niño todavía. Entonces por ahí toda la parte musical, las bandazas que pasaron, muchas de ellas como que no las aproveché tanto en aquel entonces, ¿viste? No sé, no las entendía, no sé. Y Tarde Mix, de Tarde Mix nació por esta cuestión de la reforma de Sí, la ley de medios. ley de medios. Tú, ¿Sentís la- que le sirvió bastante porque Tarde Mix Totalmente, fue muy influyente en el sentido de que, a ver, a esto que yo digo, después del noticiero, mucha gente lo seguía viendo, pero no solo acá en Nueva Capital, o sea, salió en toda la provincia. O sea, y además a hacer un canal de aire, yo creo claro, salía por Canal 7 que era Telefe Neuquén, digamos, que era, Sacaron los Argentos y pusieron claro, Tarde Mix, algo así, ¿no? fue así, no fue algo así, fue eso. Fue eso. Y eso nos valió mucho hate también, porque bueno, de pronto no había un producto así en aquel entonces, ¿viste? En la TV local. La gente terminaba con el noticiero, que era el buque insignia de Canal 7, las noticias del mediodía, ¿no? Y automáticamente aparecían los sargentos que la rompían toda. Y de pronto un día no aparecieron más los sargentos y ahí aparecieron pibes que eran de acá, que éramos nosotros, con también un estilo, yo reconozco que por ahí provocativo en muchas cosas. A mí Tarde Mix fue una experiencia totalmente transformadora en mi vida, pero me valió mucho, mucho hate también, hasta el día de hoy, digamos. Y yo me lo banco, obviamente que al principio te duele un montón, o sea, te choca muchísimo, pero después como que te empezás a hacer un poco inmune, pero más que bancártelo, que no queda otra, son los gajes está como tratar de entender por qué la gente que te odia de verdad, se toma el tiempo de odiarte, ¿viste? Después la parte buena supera ampliamente la mala. Y yo la respuesta la encuentro en que justamente esto que te decía, teníamos por ahí un estilo un poco provocativo y teníamos un nivel de bruteza y de ignorancia también para muchas cosas, o sea, yo tenía 24 años, a su vez, qué sé yo, no sé si estaba tan adulto y tan aplomado para conducir un programa de tanta audiencia, digamos, en Sí, aquel sí, entonces, sí. porque la audiencia no era grande porque el programa estaba buenísimo. Para No, mí fue estaba exponencial, buenísimo, claro, fue exponencial eso. pero la gente ya miraba Canal 7. O sea, nosotros, bueno, porque nos tocó que nos pusieran en esa franja horaria, mucha gente nos veía porque nos tenía que ver, ¿viste? Entiendo que le hemos gustado a mucha gente y a mí hasta el día de hoy me dicen cosas re lindas y todo. Pero entiendo que hemos despertado bronca en un grupo de gente que, que yo lo explico de esta manera, porque por ahí hay colegas a los que no les ha pasado así, ¿viste? Me acuerdo Sole que conducía el programa conmigo en 2013,
también la hateaban bastante y a mí Sole me parece una grosa total en lo que hace. Tiene un carisma, tiene una cara y una forma de hablar que es muy, muy cautivante, digamos. Pero al mismo tiempo te despierta eso otro, ¿viste? Te despierta eso otro que uno lo entiende. Yo lo entiendo por qué sucede. Pero lo tenés que asimilar, ¿viste? Lo tenés que bancar. Sí, pero bueno, también el hate viene esto también de que la gente ve un frame y ya medio que se hace una imagen también de una persona o lo que sea, como, y ya tiende a eso, a odiar o lo que o a hatear o lo que sea. Pero una vez que conoces a la persona, es como que yo siempre trato de eso, de decir, che, cuando pasa estas situaciones, como ves a alguna persona, no, es un pelotudo, conocelo, fíjate, después analizalo como vos quieras, pero eso, pasa un montón eso, ven un frame o una frase o un algo y empiezan con eso y me gusta esto de que vayamos por este lado porque me interesa esto del hate. Porque dentro de todo en Neuquén vos sos una persona muy, muy popular acá en Neuquén y estaba en la fiesta de la confluencia. ¿Y cómo llevas eso del hate? O sea, porque en esa época de Tarde Mix había empezado el tema de las redes sociales, empezaba Facebook, o sea, ya estaba Facebook, pero empezaba como estas transmisiones en vivo en Facebook. Algo muy nuevo, pero mucho del hate. O sea, hoy en día frenó un poquito, hasta ahí nomás, pero en ese momento era muy duro. Claro, es como que también la tecnología legitimó o le dio lugar explícito al hate. Quizá antes en la tele, vos cómo hacías para hate. O sea, largabas el insulto, pero el insulto quedaba en tu casa, en el éter de tu almuerzo, ¿entendés? De pronto en la red, claro, vos haces un vivo de lo que sea y el insulto o lo que fuera aparece ahí y, y es chocante, obviamente, pero es que te mentiría cualquiera que te dijese que yo lo logré entenderlo, ¿viste? Entonces cuando lo entendés, por ahí lo sobrellevás un poco mejor, pero es desagradable para cualquier humano, digamos, sentirte reprobado por otro. Es una cuestión natural, propia del ser humano. O sea, somos seres colectivos, necesitamos sentirnos cobijados en una misma comunidad que nos quiere, que nos aprueba, que nos hace parte, nos hace un miembro más de ellos. Entonces, cuando alguien te señala, te reprueba, te insulta o lo que fuera, te está atacando, te está diciendo, no quiero, no sos parte de mí. Y cuando alguien se empecina en hacerte daño, en destruirte, es hasta intimidante. Bueno, de hecho, una vez hubo un episodio de Hate, que recuerdo muy bien, que fue hace, hará 2, 3 años, que de una persona que yo no conozco, no conocí, jamás vi. Un día, domingo, ponele que eran, no sé, las 10 de la mañana, me despierta el WhatsApp de un amigo, el mensaje de un amigo por WhatsApp diciendo, che, mirá lo que están diciendo de vos. Entro, me acuerdo de una publicación en Facebook de una persona que no viene al caso, de hecho nunca supe ni cómo se llama, porque su nombre era como si te dijese Peter 94, algo así era, ¿entendés? Pero el 94 con letras, tipo Peter 94, ponele, ¿no? Algo así, pero con otro nombre. Haciendo una publicación sobre mí con una foto mía, una foto sacada de mi Facebook, diciendo que yo era pareja de, en aquel entonces, un político, para no meter a nadie, importante, y, a ver, acá es donde yo, porque a esto quiero llegar, no a la anécdota personal totalmente desagradable para mí, sino a qué lleva a una persona a pergeñar una historia con ese nivel de detalle y de verosimilitud o de credibilidad, qué lleva a una persona a hacer una historia tan creíble con el único fin de dañar al otro. Porque no hace falta decir que yo por ahí les aclare o les diga que esto no era verdad, digamos, porque no lo era, no lo fue, es una mentira, pero no es una mentira como si yo dijese vos sos un, no sé, asesino, que es algo fácil de yo lanzarte. Yo te puedo fácilmente, te puedo agredir, te puedo decir, vos matás perritos cuando vas por la calle. Te estoy diciendo algo genérico. Esta persona se tomó el tiempo de escribir una historia contada muy bien. No existía ChatGPT todavía. Porque hoy te podríamos decir, bueno, la hizo asistido por... Lo escribió, lo tipeó él. Y puso que yo era pareja de un gobernador, de un político, que lo estábamos persiguiendo, que le estábamos haciendo la vida imposible. En fin, una historia muy creíble, muy creíble. Y si yo no fuese yo, o sea, si yo estuviese mirando esto con una lupa desde afuera, me la hubiese creído en eso también.
Entonces, cuando mi amigo me lo manda, me acuerdo que ya tenía como un nivel casi de viralidad. Sí, de rosca. Además, a ver, no solo el nivel de que lo hace, sino también el nivel de toda la gente que comparte esa publicación. Porque, a ver, lo que tiene las redes sociales tiene esto también. Pero ¿por qué la comparten? No, porque Porque es que creíble, son- porque tiene todo para ser una buena historia y ser creíble. Y yo nunca lo conocí a él, hablé con su mamá, me escribió desde la cuenta de él, 3 días después de la publicación ya había circulado, me explicó una situación muy personal que no podría contar por una cuestión ética, pero que hizo que yo empatizara mucho y que yo decidiera, pese al daño que a mí me había producido y que todavía hoy considero que me produjo, yo decidiera no accionar de ninguna manera. Pero el no accionar también tiene que ver con no ponerme en víctima. O sea, fue duro para mí, sí, fue un cachetazo que para mí inmerecido, o sea, gratuito. ¿Sí? Yo me desperté un domingo con algo que no es verdad, digamos, que sencillamente alguien me escribió, pero después trato de entender, algo le habré producido a esa persona. Algo, yo no creo que haya sido al azar que decidió elegirme a mí como blanco, si vos querés. Te podría haber puesto a vos como pareja de él y cobraste vos. Bueno, cobré yo, pero cobré por algo. Algo mío le molestó, algún comentario de mierda habré hecho alguna vez y él me escuchó. Si no, caes en ponerte como víctima y en pensar que las cosas le pasan a uno independientemente de cómo uno se haya comportado anteriormente. Sí, pero igual vuelvo a lo de compartir también, que vos decís, a ver, ¿por qué lo compartieron? Porque es algo que está bien redactado, lo que sea, pero a ver, no, para mí ahí está también un poco también la problemática hoy en día de la población y las redes sociales, de decir, che, comparto algo que vi hace 2 segundos que no tengo ni idea, porque no tengo ni pruebas, lo escribió alguien random, con un nombre random, y pasa un montón, además de lo tuyo, pasa un montón con todo hoy en día. Bueno, O sea, es hay gente que, no sé, si Milei chocó un avión en la Hay un poco de montaña morbo de la gente también. y la Pero- gente lo comparte y pero- piensa que es verdad. O sea, es como que de repente es como, no compartamos tanta basura de internet. Pero lo estás diciendo muy bien, piensa que es verdad, se está empezando a terminar, no lo digo yo, lo dice gente que por ahí, yo no sé, Pergolini, gente que habla muy bien de estos temas con conocimiento, está empezando a dejar de importar incluso qué es verdad y qué no. El mejor ejemplo son los videos generados por IA, que ya no importa tanto si es verdad o no es verdad. O sea, se está corriendo, se está borroneando el límite entre la... Parece medio, no sé, conspiranoico lo que estoy diciendo, pero realmente es así, ya ni siquiera interesa si es verdad, interesa que sea verosímil. Eh, la IA es un buen ejemplo de eso. A veces te da respuestas que son verosímiles, pero que no son necesariamente ciertas. Y no importa tanto. ¿Viste? Es muy loco eso. Con este caso de hate que fue como hasta viral, o sea, fue muy replicado, yo te diría hasta se puede tomar como ejemplo de muy claro de algo así. O sea, de alguien ¿cómo decirte? Llevado a otra escala, cuando no me acuerdo en qué programa de radio decían que había una invasión extraterrestre, entonces la gente fue y se suicidó a mucha gente porque se venía el fin del mundo y al final era una mentira que se inventó en aquel entonces en una radio, en un medio de mucha difusión, de mucha influencia sobre la comunidad. Hoy con las plataformas pasa eso. Em, yo me pregunto cuál es el límite, digamos, de incluso de la intimidad. Ya lo íntimo no es tan íntimo. Yo tengo la teoría sólida de que en algún momento nos va a dejar de... Ciertas cosas que forman parte de la intimidad ya nos dejan por completo de llamar la atención porque está todo tan al alcance, digamos. Yo se iba a pegar la vuelta y es como que sí, es algo muy, muy raro. Saliendo de este plano, pues estaba bueno, igual me interesaba mucho porque creo que sos la única persona que hasta ahora vino que es muy popular acá en Neuquén. No, bueno. Y está bueno nombrarlo porque o sea, se ve mucho en personajes de Buenos Aires, que también les pasa también. Es como de repente gente muy conocida que recibe mucho hate y la verdad que son personas de carne y hueso, como cualquier persona que se despierta a las 8 de la mañana a laburar y es terrible. O sea, es como que de repente influye mucho en la vida cotidiana. ¿Verdad? Sí. A ver, parece que soy tipo, no sé, también recibo mucho amor pero es cierto que el hate es más difícil de asimilar, claramente, y más cuando te digo, cuando viene tan intencionado, porque además cuando es una persona que vos no conocés y que su foto de perfil, como este caso que hablamos, perdón que vuelva, eran fotos como genéricas, o sea, nunca se le vio bien la cara. Hay una persona de carne y hueso detrás de eso. Por lo tanto, hay una persona potencialmente peligrosa para vos.
o alguien que un día se despertó y fabricó eso sobre mí y lo lanzó al mundo digital con el fin de hacer daño, yo no sé si no está pensando, por lo visto, no, ya pasaron 2 años, pero si no piensa o no hubiese pensado en hacerme otro tipo de daño, si me cruzara en la calle, por decirte. No, tuviste ese Eh, miedo, vamos a decir. Sentís no por la calle, no llegué a que me pase eso, por suerte. Ojo, yo me mandé un cagadón en el 2026, por ejemplo, que capaz también se enteraron y les agradezco si no me lo quisieron preguntar para no incomodarme. Vamos con eso también. Ahí me agarraron en un control de alcoholemia. Yo había tomado 2 vasos de cerveza, volviendo de una fiesta, año 2016. Y me negué, no quise o sea, estacioné mi auto, no quise que me hagan el control, me fui caminando del control, como cualquier pendejo pelotudo. No hace falta que te explique que desde entonces eso rompió algo dentro mío y por supuesto que me enseñó algo. Es decir, yo sería un estúpido si los años pasaran y siguiese haciendo las mismas pelotudeces. O sea, yo pienso que el paso del tiempo tiene que venir acompañado de aprendizaje, de crecimiento. Es decir, si algo así, como lo que te voy a contar, no te transforma y no te hace crecer, estás muy, muy de sobra en el mundo. Es decir, creo que esas experiencias justamente tienen que transformarte y tenés que usar eso después incluso a tu favor. Hasta el día de hoy a veces le sugiero a personas, no importa, no, si estás, aunque sea un vaso, ya está, Uber o taxi o lo que sea. Pero me tuvo que pasar eso. Y por ejemplo, me pasó algo parecido. A mí en aquel entonces me sacaron una foto, en la foto salgo yo con el alcoholímetro, o sea, es la foto perfecta. Yo estaba en plena cresta de Canal 7, ya me estaba yendo, porque fue fines de 2016, yo ya había iniciado los trámites para entrar a la maestría en San Andrés, tenía el proceso de admisión, y fíjate qué mala suerte, que yo después me voy a hacer la maestría y mucha gente pensó que yo me fui por ese cagadón que me mandé acá. Y te juro que no, es decir, ¿cómo te explico que no? Pero bueno, está bien que lo piensen y me lo merezco. ¿Por qué? Porque me mandé un cagadón, porque salí a manejar, bajo el efecto de 2 vasos, que en la foto se ve que era 0,6 o 0, no importa, pero digo, te lo termino acá. Aquella vez, 3 días después de aquel momento que empiezan a hacer circular esa foto, por supuesto con malicia, también empezaron a hacer circular que yo durante ese operativo dije que era amigo de no sé qué políticos y que a vos y que vas a ver. Y yo, es decir, vos, mono, solo tenés para creerme mi palabra en este momento de que eso no fue así, porque la verdad vos no tenés prueba. Yo te juro que no fue así, que no se me ocurrió decir algo así, pero entiendo por qué se inventó eso. Porque yo fui un provocativo al negarme en esa primera vez, entonces yo ya planteé un conflicto. Está muy bien que se me haya devuelto la pelota con esa daga, que para mí fue mucho más dolorosa que mi primera daga, que fue la de decir no, yo no, y me fui caminando. Está muy bien, me recontra cabió, me sirvió muchísimo, de hecho, esa experiencia. Pero ahí, por eso la conté, porque vos me dijiste por la calle. Esa fue la única vez que yo después andaba por la calle y todo el mundo me decía algo. La mitad me reprochaba algo y la otra mitad me decía, Tino, no pasa nada, a todos lo hemos hecho. Madre, Eh, todo el mundo es. Bueno, pero está bien, pero no está bien No está bien, hacerlo. no está bien, Sí. no está bien hacerlo, pero bueno, a ver, más allá del alcoholismo, pero todo el mundo se mandaban a cagar. Pero me recabió y está muy bien y muy bien si todavía hay alguien que hoy eligió tener un mal concepto mío a partir de eso. Muy bien, yo tampoco quiero eso, digamos, y no soy eso. O sea, lo fui, pero supongo que soy otra persona. O sea, soy todo eso que pasó más todo lo que aprendí después de eso. Si algo así no te enseña y si recaes en ese tipo de traspiés o de errores gravísimos, digamos, porque colectivamente me parece una falta súper grave, creo que no aprendiste nada. Claro. Bueno, ahora igual me voy a ir al multiverso Tino Dolce, porque llega la pandemia y hay una cosa que se hizo viral también, que estuviste ayudando mucho con las vacunas en todo lo que fue la pandemia. Y estuvo buenísimo. Yo cuando lo vi fui como, crack. ¿Cómo fue Fue esa experiencia? increíble, fue una experiencia hermosa. ¿Cómo te agarró la pandemia? Bueno, empecemos ahí desde el principio. Mirá, te digo la verdad. Porque a todos nos agarró en una situación de vida cotidiana y de repente. Lo mismo, vida cotidiana y tratando digamos, de sobrellevarla lo mejor posible. O sea, entendiendo que era
fenómeno mundial, que yo no era víctima de nada, estábamos todos en la misma. Yo tenía un nivel de confort, hasta te diría envidiable, al lado del de gente que, no sé, eran una familia de 4 en un monoambiente, ¿entendés? Que no podían salir. Yo la verdad que estaba bien estudiando medicina, todo virtual. Me vino bien también porque avancé con algunas materias, o sea, pude avanzar en mi carrera, pero siempre haciendo actividad física, o sea, siempre moviéndome porque es totalmente antinatural lo que nos pasó, digamos. Sí, nos encerraron Nadie- ahí. Sí. Y poder ayudar ya en la última, ya en el resabio del encierro, que era cuando empezó la vacunación, porque la vacuna no estaba fabricada todavía cuando arrancó la pandemia. Hubo que esperar. Claro, fue un año, sí, no sé si un año, pero pasó un tiempo que no, Sí, hasta que llegó la o vacuna. más, sí. ¿Y cómo fue eso? Como ¿cómo surgió ir a ayudar? Bueno, surgió porque en los grupos de WhatsApp en aquel momento de medicina ya empezaron a preguntar, che, ¿se necesitan voluntarios para la vacunación? Pueden ser estudiantes, pueden ser enfermeros o estudiantes avanzados de medicina. Yo estaba poner que en 4º año de la carrera. Entonces ya podíamos aplicar inyectables y eso, por más que no tengo matrícula o lo que fuera, pero había que ir a dar una mano. Entonces sí había que ayudar. Y me pareció una experiencia increíble porque por más que por ahí suena re cliché, pero era un ambiente en el que todo el mundo estaba igualado. O sea, yo me encontraba mucha de la gente que estaba ahí, por ahí me conocía. Yo iba hombro tras hombro y cada hombro era una charlita, era una historia, era Un miedo, un miedo. porque había gente que tenía miedo a las agujas. Sí, sí. Y vos tenías que estar ahí para contener eso, por más que fuese un micro instante, un microsegundo. Y había gente de alto rango, te diría, adquisitivo, y había gente te diría, caída del sistema casi. Sí, la fila era la misma para todos. Era la misma para todos, iban todos a vacunarse. O sea, salvo siempre hay antivacuna y siempre hay quienes no, pero no había otro dispositivo, ¿se entiende? No es que vos, no, creo que no recuerdo que es que vos ibas al privado y decías, no, yo la pago. No me acuerdo, por lo menos al principio cuando las vacunas estaban contadas con los dedos, Sí, era medio. esto va a los dispositivos de salud y ahí estuve unos cuantos meses ahí y fue una muy linda experiencia. Muy linda. Por supuesto, qué sé yo, digamos, en calidad de colaborador, es decir, no... había remuneración, en una época se les empezó a pagar, yo nunca cobré, nunca hice ningún trámite para eso, no me interesó por ese lado, me interesaba por el lado también de tener mis primeras experiencias con la gente, con un ambo puesto, ponele. Fue re lindo, me trajo muchas satisfacciones, digamos. Y ahí analizando esto de las publicaciones virales, también a mí me pasa mucho esto de que volviendo un poco a lo del hate de recién, me pasa a veces que trato de hacer ese análisis y de repente, o sea, hay una historia que rescató 7 cachorritos y hay uno que hatea. Pasa eso también en algo que sí, che, Sí, loco, el chabón sí, fue a sí. ayudar, se rompió el lomo vacunando, estuvo todo el tiempo ahí y siempre hay uno que hatea y es como, hermano. Pero yo eso, como te digo, yo ya lo tengo ni siquiera que naturalizado. Sé que es parte de, o sea, este podcast, capaz alguno va a aparecer a putear, pero es parte de, y está bien, es parte de la libertad de las redes, de las plataformas, de los usuarios infinitos. Viste, hoy una misma persona puede tener 5 usuarios, entonces es parte de, ya te digo, detrás de alguien que te insulta con empecinamiento, hay una persona a la que alguna vez algo de vos le molestó, no sé qué, pero pueden haber sido muchas cosas. O sea, yo he dicho muchas barrabasadas al aire, me acuerdo una vez dije de 5 saltos, las brujas, no sé qué comentario hice en Canal 7 y estuvo muy bien que después de ese programa llamaran desde 5 saltos a enojarse con el canal y a llamar la atención, o sea, muy bien hecho. O en algún momento creo que hice algún comentario de alguna religión desde la ignorancia total y absoluta. Entonces, digo, uno ha sido provocativo o lo suficientemente provocativo para que después otras personas se tomen el tiempo de odiarte. O sea, le den tiempo personal a odiarte. No, pero bueno, calculo que en esa de las vacunas hubo gente que tiró la mejor igual también. Y la gran mayoría sí. Qué bueno. Y por eso te digo que me trajo muchas satisfacciones porque yo venía quizá de una faceta un poco más, como te digo, verborrágica, qué sé yo, y de pronto ahí se me mostró, me acuerdo que me hicieron una re linda nota en el Diario de la Mañana. Sí, me acuerdo que lo vi en la mañana. Sofía Sandoval, la nombro porque además una periodista muy buena y me hizo una nota re linda y
se me mostró en una faceta que hasta ese momento, qué sé yo por ahí no mostraba, o no sé. Claro, yo ahí me enteré que estabas estudiando medicina. Yo hasta el momento pensé que Claro. eras comunicador y eso, y ahí me enteré que estabas estudiando medicina. Bueno, mucha gente todavía hoy es como que lo hice muy de Cayetano, como quien dice, Claro. pero es que tampoco tenés tiempo para boludear demasiado en una carrera tan exigente. O sea, es como te digo, yo dije, volvemos a las tablas, volvemos a sentarnos y a rebanarnos los sesos, porque si bien mis experiencias académicas anteriores por ahí en universidades en Buenos Aires y demás fueron muy lindas y de mucho aprendizaje, el nivel de exigencia, ahí es donde también uno nota un abismo entre el público y el privado. El nivel académico, excelencia total. Desde mi experiencia, tanto en público como en privado. El nivel de exigencia, eh, no lo entenderías, como decía Guasón. O sea, tenés que vivir uno y otro para entender por qué son tan distintos. O sea, el miedo de ir a rendir un final en la pública y saber que hay posibilidades de que desapruebes y de que eso implique que pierdas un año de tu vida en cursar otra vez esa materia, eso solo se siente, desde mi experiencia, en la pública. Entonces, bueno, eso. Cuando fuiste a Buenos Aires, fuiste a estudiar, o sea, cuando ya más de grande, no me refiero a la adolescencia. ¿Cuánto tiempo fuiste ahí a Buenos Aires? 2 años. 2 años. Antonio, de vuelta, padrastro, vamos a llamarle, hizo esa misma maestría. O sea, yo tengo toda la influencia viene de él, de mi mamá y de mi papá, ¿entendés? O sea, Periodismo fue acá en Neuquén y maestría en Buenos Aires. y maestría en periodismo en Buenos Aires. Exacto. Una vez terminé mi terciario acá, inicio mi proceso de admisión finales de 2016 en San Andrés. Tenés que presentar una cantidad de documentación, tenés que acreditar que llevas creo que eran más de 5 años trabajados en medios de comunicación, porque si no, la única forma de acceder a la maestría es con un título de grado. Yo no tenía título de grado, tenía título terciario. Entonces los terciarios entran bajo un sistema de excepción que incluye todo esto, cartas de recomendación de directores de canales donde vos habías trabajado y demás. Después te hacen una entrevista y recién ahí te dicen, estás adentro. Estás adentro significa adentro de un grupo de 20 personas por año que tiene la maestría. Es un grupo muy chiquito. Entonces vos vas a formarte a una tipo, es carísimo. Ahí me becaron, me dieron media beca y después empeñé mi coche para pagar lo otro. O sea, fue así. Pero bueno, fue todo en función de mis formaciones, como que yo prioricé eso. ¿Se extrañaba Neuquén? Sí, y extrañé al punto de que por eso también me volví, porque en un momento medio que fantaseé con vivir allá, vivir permanentemente. Yo me fui a vivir 2 años, hice la maestría y después hice una pasantía en Canal 13 Artear. Hermosa la experiencia y todo, pero sí, mi familia, mis hermanos, mi sobrino, viste, donde uno ya armó base es muy difícil después, o por lo menos para mí. Eso es lo que me mantiene. Yo tengo ganas de irme a hacer una especialidad médica a Madrid o de irme, no sé, de conocer el mundo, pero bueno, ya estoy acá, Claro, soy sí, de acá. hermoso Neuquén. A mí, yo Y siempre es digo lo hermoso, mismo, claro. que para mí es hermoso Neuquén. No. O sea, Buenos Aires tiene todo lo que vos puedes no llegar a tener acá, pero Neuquén es hermoso. Sí, sí, Pero la verdad que los lugares tienen su encanto, porque de pronto vivir en un pueblo como Polvaredas, por nombrar, por ejemplo, ahí tenés el factor inseguridad, no existe, ni siquiera es que. Todos se conocen, dirá. dejás la bici afuera y Claro, desaparece esa problemática en tu vida. Entonces vos me decís, Neuquén es hermoso, claro que lo es, pero ya empieza a ser una gran ciudad y empezás a tener que convivir con algunos males de la gran ciudad, ¿sí? Y ahora ni te cuento con lo prometedora que se ve Neuquén y cómo todos la perciben de esa forma y cómo está viniendo mucha gente acá. Bueno, se está armando una tremenda, ¿viste? Yo me reilusiono con que Neuquén sea como la capital ahora pase a ser Neuquén, ponele, del país, ¿viste? Porque la realidad es esa, o sea, los hidrocarburos, toda la industria, bueno, ahora está acá la torta, ¿viste? Y sí, la verdad es que sí, me tocó vivir y formar asentamiento en un lugar que podría no haber sido este y qué bueno que fue este. qué bueno. Trabajaste en la fiesta de la Confluencia, en Radio Cumbre también, con Pato Martens. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con ella? Bueno, Porque laboraste un montón con ella, todo lo que es confluencia, preconfluencia. sí, con Pato fuimos un equipo
Ayer lo venía pensando porque te decía que justo el día de la marcha hicimos un evento juntos, después de bastante tiempo, el lanzamiento de un camión de una marca. Cada tanto, algún currito así que nos llaman y bueno, sí, es como una especie, como un puchito más, un kiosquito que ¿por qué perderlo? Y nos querían a Pato y a mí y ya me di cuenta de cómo nos conocemos tanto laburando. En algún momento fuimos un equipazo cuando empezamos, porque empezamos a hacer un programa juntos en radio y a la par nos llaman a los dos para conducir la Confluencia. Yo había conducido el año anterior y ese año que empecé a armar equipo con Pato en la radio, la llaman a ella, le dicen, bueno, ahora vas a conducir vos también. Entonces fue como una etapa hermosa, fue como, ¿qué decirte? Fue todo lindo, todo para bien, todo para crecer. Y después, bueno, medio se cumplió un ciclo, qué sé yo, supongo, no sé, pero y ahora ya medio que me dedico a otra cosa, entonces fue mi última gran linda etapa, si vos querés, en la profesión, me parece fue con Pato, sí. Bueno, después no quiero ser desagradecido, después hice programa con Carito Montero, conduje evento, una divina, Caro, pero bueno, con Pato estuve más tiempo, y la verdad que sí, una grosa, además, Sí, muy, además muy... han estado en la confluencia ahí, hay un video tuyo que están en la confluencia, que está toda la gente, imponente. Sí, 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 y ella tiene, a nivel escénico, tiene muy buen manejo y tiene mucha presencia, ya la voz que Sí, la voz, tiene y todo. vozarrón tiene, sí, el Entonces, vozarrón, sí. trabajar con ella en escenarios tan masivos, viste, de tanta gente, siempre fue una tranquilidad. Sí, además como la pilotea, nosotros nos tocó con mi banda tocar en el escenario grande y cómo la va piloteando mientras nosotros estábamos acomodando los instrumentos es una locura, como Sí, a van... veces sola, las últimas Sí, sola. confluencias hubo Ella tramos estaba sola. donde estuvo sola y sí, sí, eso es, Igual a vos lo también hace te he muy visto bien. piloteando bastante. Me acuerdo que fuimos a ver a Monju Trap, la banda de... Sí, Bueno, los integrantes de mi banda tocan en Monju Trap, en la batería y la guitarra en un momento. Y me acuerdo que te vi a vos presentando, era enfrente al Tabardo, no me acuerdo el barrio, que en una canchita. 14 de octubre. 14 de octubre creo que es, si no me equivoco. Y me acuerdo de verte a vos, bueno, entre banda y banda, ahí presentando, tirando toda la magia ahí. Y es increíble cómo logran a la gente que va al show, logran integrarla también. Y es buenísimo. sí, sí, Cuesta sí. mucho eso, es algo que... Porque bueno, obviamente tenés que salir a tirar toda la magia y Sí, por eso. bajarte del escenario, estar entre la gente. Creo que porque yo no soy así, naturalmente no tengo ese aura de, no es que yo llego a un lugar y empiezo a gritar y digo, vamos a ver dónde está la fiesta. Yo soy todo lo anti eso, yo soy el que se esconde, que no quiere, viste, el que quiere pasar supongo, desapercibido, no lo sé igual, porque después por algo uno hace todo esto, viste, para llamar la atención, pero no es es decir, yo siento, respondiendo a tu pregunta, me decís cómo es hacer eso, o cómo es como si te transformaras en algo que sabes que te da cierta impunidad, ¿viste? Que tenés la impunidad, por así decirlo, para hacerlo. Porque si no, yo de otra manera no podría, en este evento que estuvimos poniendo hace 2 días, que en un momento del guión yo tengo que salir a meterme entre la gente y hablar con el micrófono con algunos. Em, en otro contexto yo no podría hacerlo, si no es con un micrófono en el marco de un evento. Yo no podría, ¿cómo me voy a acercar a interrumpir a alguien y hacerme el que le pongo onda? Entonces, como que si te pusieras una máscara de algo y lo tomaras como profesionalmente. Y yo sé que la presencia me da para eso. Presencia, entiéndase, clavarte un saquito y más o menos impostar un poco la voz o acomodarla como para que parezca que hablas con seguridad y listo. Eso ya es, con esa armadura, si más o menos sabés hablar e hilvanar unas palabras, podés hacerlo, Puede ir para adelante, ¿no? podés ir aprendiéndolo, porque creo que no te lo enseña nadie, digamos, a ese oficio, si vos querés. Y bueno, yo ahí quiero hacer ahí un paréntesis y agradecerte también, porque cuando fuimos a Preconfluencia, es una anécdota que tengo ahí con vos, que nosotros estábamos en el Preconfluencia y quedamos los tres finalistas, que quedan los últimos tres y quedan dos afuera y el último pasa a la confluencia. Y nosotros estábamos en estos tres, quedaron las otras dos bandas afuera. Y a todas las bandas que ganaban les hacían hablar. Y justo como nosotros éramos los últimos, subieron todos de cultura, todos a repartir las cosas y no me dieron el micrófono. Y vos frenaste a todos y dijiste, pará, esperen un poco que él quiere hablar.
y me diste el Qué micrófono, bueno. así que te súper agradezco por eso. No, por favor, no, la verdad que no me acuerdo, No, ni no, siquiera me acuerdo bien el momento, pero pero me acuerdo de esa secuencia de decir, che, es copado el loco, porque, o bueno, sea, gracias. Pero mira, qué bueno que repares en eso, porque así como me pasó eso, quizá con vos, yo te puedo asegurar que seguramente un montón de veces me pasó de no dar el micrófono por no advertir eso que ese día sí yo advertí. Quizá ese día vi y dije, che, falta que hablen ellos, pero quizá algún día no lo advertí. Entonces, como vos te fuiste quizá con este buen concepto mío, hay otro que se fue diciendo, el boludo este no nos dejó hablar. ¿Y cómo te explico que no fue de mala manera? Entonces, ahí es donde digo, hay que intentar contextualizar y entender cuando alguien tiene un mal concepto de vos o dice algo malo de vos. Em, bueno, eso. Te También no agradezco. agarrar en un mal día, no sé, sí, a veces está en otra órbita y no tiene esos detalles, ¿viste? Pasa eso a veces. pero en esto de que hablábamos de atrás de la cámara, de que yo no te conocía y que solamente te conocía de Tatar de Mix, y cuando tuviste esa de darme el micrófono, fue como, che, recopado, loco, la verdad que estuvo buenísimo, la verdad que te súper agradezco. No, por favor, bueno, a mí todo el mundo, bandas y demás, ya te digo, estuvimos hablando de música, o sea, me siento muy parte, si vos querés, o sea, me siento como parte de ese nicho, lo que yo pueda hacer y esté a mi alcance para empujar y dar una mano a artistas, a músicos, sobre todo artistas que a uno le gusten, digamos, eh, siempre va a ser así porque, qué sé yo, me siento parte de eso, o sea, no sé, no sé si soy artista, calculo que no compongo, no soy creador de música, ponele, eh, pero bueno, la vibro y la disfruto al igual que los que sí componen y me gusta sentirme un poco, digamos, amigo de ellos, parte, que sepan que el apoyo va a estar siempre. Y estando tan cerca de artistas de la región, ¿cómo ves la cultura de Neuquén? ¿Cómo ves a los artistas? ¿Qué artista te gusta? ¿Cómo ves eso? Porque estás muy cerca siempre Sí, sí, sí. Y la verdad veo mucho, no podría jamás decirte o darte un nombre, veo mucho a muchos artistas que se parecen a otros, o sea, que se nota mucho la influencia que otros han tenido sobre ellos, que no digo que esté mal, te tiro un ejemplo de alguien que posiblemente no exista. Supongamos a alguien que vos lo ves en un escenario y toca muy parecido a Spinetta y en la forma de cantar. Bueno, a mí no hace falta que me expliquen que ese tipo escuchó Spinetta, ¿entendés? Ya me di cuenta. Pero celebro que haya sido, celebro que si se está pareciendo a alguien, se está pareciendo a Spinetta, ¿se entiende? A mí me atraviesa más lo que es por ahí más auténtico, ¿viste? Lo que no se parece a otra cosa, si vos querés, que es lo más difícil. Ahí está el desafío, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué me gusta de acá? Me gustan muchas bandas. A mí en general me gusta el concepto de canción y consumo la música en formato canción, ponele. Entonces, por eso te decía, por ahí no soy tanto del metal y qué sé yo, porque por supuesto el metal tiene canciones y todo, pero soy más mariconcito, soy más el de la canción eh, con letra, con poesía, qué El sé pop, yo. digamos, el famoso estribillo pegadizo. Un buen Buen puente, puente. sí, y algo que resuelva, ¿entendés? Eh, Viste, cuando esto, por eso la electrónica y todo eso, volvemos a comparar peras con manzanas, es otro mundo. ¿Cómo comparás lo que uno siente o vibra cuando escucha algo con un pulso de electrónico o trap? Es decir, ustedes son músicos y si les digo, saben lo que es un acorde, entonces si les digo que las canciones de trap tienen 2 acordes o el reggaetón tiene 4, se entiende a qué voy. Es eso, Claro, es claro. es un loop de acordes sobre el cual, en el mejor de los casos, danza una buena melodía y en la mayoría de los casos no hay melodía, hay solo un fraseo y demás. Bueno, a mí eso, ponele, no me llega tanto, no me mueve nada dentro del cuerpo, no me pasa nada con eso. ¿Todo qué? Ahora me haces escuchar una buena canción y me emociono, se me pone la piel de gallina. Y eso me pasa con algunas canciones de bandas que, por nombrarte gente de acá, El Peligro de los Vientos me gusta mucho. Bueno, Me parece que hace lindas canciones. Roca y Giro me encanta. Las canciones que hace Jonah, siempre le digo Canciones sobre Mundos, que es un disco que tienen muy bueno, muy digno, con un muy buen sonido, a mi entender. Tiene además muy lindas canciones. O sea,
alguien de acá de Neuquén por ahí lo escucha, igual tienen su público y tienen su banda y su gente, pero ponele alguien que no los conoce, lo escucha y podría prejuzgar diciendo, es una bandita barrial de rock que se quiere parecer a algo. Ahora, si a esa persona que prejuzgó, yo le pido que escuche el disco entero y que si tiene criterio musical y tiene algún bagaje musical y formación en música, con esos elementos me diga si le parece o no un buen disco. A esa discusión me quiero subir yo, de esa charla quiero participar, ¿entendés? Me pasa eso con la música, es decir, me gustan los buenos compositores, las buenas canciones, desde los criterios que yo tengo para decir que algo es una buena canción o no. Sí, sí. Eh, Pero y la de bueno, Tovalle tiene un semillero bastante grande, es como... ni hablar digo, hay el tango y el folclore como suena acá. A mí mucha gente de Saladillo me decía, en Neuquén no hay tanto folclore, ¿no? Venite a Neuquén, no sabes las peñas que hay, cómo la gente El interior toca es... e interpreta folclore acá, es impresionante. Sí, sí, sí. Y el tango lo mismo. Y que- Semillero. Y estando vos en el Preconfluencia se ha visto mucho también eso, de cómo la apertura se abrió de bandas, en el sentido de que hay mucho folclore, de metal, hay como hay un semillero muy grande de géneros, o sea, y que se le está dando también importancia de la parte de cultura, como para eso, para que puedan participar y... Es intencional, o sea, la búsqueda es esa, es tratar de incluir amplitud de géneros, digamos. Mm, pero yo creo que hay. No es que yo lo creo, es decir, tampoco contra qué estoy comparando, lo mismo. ¿No? Te vas a Capital y vos viste que levantás una baldosa, hay un tipo tocando algo, hay mucho talento allá. Pero acá yo he conocido muy buenos músicos, o sea, te puedo seguir nombrando un montón de, no sé, la Estafa Dab, supongo vos por ahí estás cerca también de ese palo, de esos músicos. Los músicos de Prófica, me va a decir música infantil, escuchá los temas a ver si son tan infantiles. Está claro, hay una búsqueda estética, ¿no? Se pone en la capa, pero los tipos son todos músicos. Leo Nevia te toca la traversa y componen también. Bueno, eso es lo que a mí me gusta, ¿viste? Después vienen, no sé, tengo mucha gente conocida que va a fiestas electrónicas y que no salen de ahí o que vas a su casa y están con música electrónica. No critico ni juzgo eso, solamente me nace, porque soy melómano hincha pelota, el deseo de decirle, ojalá pusieras un disco de Serú Girán y lo revivas, como se dice, y lo recontravivas, porque para mí es otro level de, no sé, de composición y de interpretación de la música. Digo, la canción compleja, la canción con armonía, pero que finalmente toda esa armonía tenga belleza, porque yo también yo toco la guitarra, puedo hacerme el complejo y ahora te tiro 7 acordes distintos, todos con Mach 7 y séptima, novena, pero después tenés que tener la sensibilidad para juntar todo eso y que eso emocione a otro, ni más ni menos, que emocione, que le produzca algo, emoción, tristeza, felicidad, nostalgia. Eso lo hacen grandes artistas. Para mí el uno es Fito. Y bueno, después viene su gran maestro que es Charlie. Y bueno, y Spinetta está en otra categoría, porque Spinetta no me parece tan cancionista. Pero Hemos me visto parece. alguna historia por ahí que has compartido tocando el piano, alguna canción de Fito también. Solés compartir bastante, ¿no? Así, por ahí quizás Sí, también. pero me da vergüenza que me vea gente que sabe tocar el piano porque soy re ladri, ¿entendés? O sea, por ahí, no sé, ustedes no tocan piano. No. Y capaz no me ven con la mano izquierda y bueno, zafa, como que dicen, este toca, más o menos lo hace sonar, pero no tengo técnica. Si vos me ves bien, te das cuenta de que no fui a clase de piano 3 meses y la verdad es que cuando me di cuenta que tenía que aprender a leer música de vuelta y eso pasarlo a dedos, dije, no, déjame de vuelta a mí con do, fa, sol y sigo con mis cancioncitas que... entonces, pero sí, cada tanto comparto y ahora estoy en la de empezar a tocar melodías. Ponele, ahora quiero tocar una de Mozart que creo que es la sonata 16. Es muy conocida. Y claro, es otro level de tocar el piano eso. O sea, porque ahí no hay letra, no hay nada. Ahí hacer sonar esto y que suene bien, que sea agradable al oído. Ese es como mi próximo desafío, digamos, en el piano. Pero quiero que toda mi energía, digamos, esté puesta hoy en aprender bandoneón. Es como que
Qué lindo. ¿Y estás escuchando mucho tango, por ejemplo? ¿Te gusta el tango? El tango me entró hace que ponerle unos 6 7 años, como que ahí lo entendí, ¿viste? Esto de que el tango te espera, es re cliché, pero es verdad. O sea, siempre escuché del chiquito, Naranjo en Flor, El día que me quiera. Y un día de grande dije, ¿qué carajo es esto? ¿Por qué me estoy emocionando? ¿Por qué me gusta tanto? Y después ahí desglosás un poco la sustancia en cuestión de qué está hecho el tango y cómo fueron compuestas las canciones y encontrás que hay armonía. O sea, ustedes entienden cuando se les dice armonía porque son músicos. Bueno, hay armonía y hay armonía, qué sé yo, bien usada. Y encima hay una lírica buenísima en el tango. O Sí, hay sea, climas también, como que es algo muy, como que muy emocional también el tango. mucho anclaje en la adoquín y el puerto y el Río de la Plata y todo eso. Difícilmente un tango te va a hablar de qué podemos decir. A ver, un ejemplo. Bueno, pero viste que ahora esto de la IA, que hablamos en un momento, viste que ahora hace poco salió una IA de Nova, que es un de RKT, de cumbia, que lo hicieron tango y que quedó muy bien hecho. Y que hay nietos que se lo muestran a los abuelos y los abuelos se quedan como, no, qué buen tema. Hasta que escuchan la letra, obviamente, y como medio raro. Pero sí, sí, es muy loco cómo la armaron. No sé si la escuchaste. No escuché esa de la que me hablás, pero digo, yo fantaseo todo el tiempo con. Mira, te voy a dar un ejemplo de cercanía, ya que estamos en Neuquén. A mí me encantaría escuchar a Marité Verbel cantándose un rock and roll de los tipo de los 60 70 de Elvis, ponele. Claro. Porque sé que le daría su voz y su. Ahora, son dos universos que sería imposible cruzar, sobre todo entendiendo todo lo que hay detrás también de las luchas mapuches y demás. Anda a pedirle a Marité que cante un tema, supongo, no sé, capaz que mañana me sorprende pero digo, eso la única forma es hacerlo con IA. Sí, 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 no, no. Es una locura. Y hoy, bueno, hoy se puede. En estas cuestiones de las redes, vimos que estuviste publicando algunos videos informativos de medicina, Sí, que ahora a mí me gustaron bastante. No sé si hiciste 2 o 3, si no me equivoco. hice nada, Hay uno sí, que habla del 3 o 4. ACV y otro. Bueno, pero están bien explicados en el sentido de que, bueno, tenés un cráneo que lo mostrás en un momento. ¿Cómo empezó eso también? ¿Empezaste ahí camarita en mano? Empezó con ese video del cráneo, o sea, una tarde Tino, hoy no hay Neuquén Emprende porque se cancela por viento. Entonces yo dije, ok, este sábado me voy a quedar toda la tarde en casa, ¿qué hago? Vi el cráneo en la mesada, lo agarré, puse el celular, más o menos encuadré y dije, voy a ver si puedo explicar cómo un ACV hemorrágico puede producir un enclavamiento del tronco cerebral y eso llevarte a un paro cardíaco y cardiorrespiratorio. Lo empecé a contar. Lo que se ve en el video, que es 1 minuto y moneda, o sea, está a propósito, tiene esa duración para ver si después en la sección Reels eso se iba a amplificar. Pero el original son 5 minutos míos explicando lo que va pasando. Entonces después ahí agarré ese crudo y dije, bueno, lo voy cortando, corto pausas que hago, respiraciones y demás. Trato de que eso terminado tenga algo, tenga un mensaje final y que sea fluido y que sea escuchable. Entonces empezó como un experimento, ¿entendés? Porque dije, voy a tirar esto, a ver si tracciona. Lo tiré en TikTok, 1 millón de visualizaciones, seguidores, gente de Colombia, de países hispanoparlantes, digamos. O sea, gente que el algoritmo dijo, esto está en castellano, en México va a interesar. Ok, lo empezó a mostrar allá. Y interesó, porque de pronto me empezaba a seguir Chabela, no sé cuánto, toda gente de México. Y entonces dije, bueno, vamos a ver si pasa lo mismo en Instagram, es decir, vamos probando los algoritmos. Lo hice y lo mismo, o sea, o muy parecido. Después lo hice en Facebook, tengo una página de Facebook que la tenía, era un baldío lleno de yuyos, no usaba Facebook hace 8 años. Todos lo tenemos. Y de pronto lo subí a Facebook y si tuviera que decirte, el nicho fuerte está ahí. Porque es decir, tal es así que y después hice una seguidilla de videos que donde más traccionó fue en Facebook. Hay mucha gente de Facebook, mucha gente grande en Facebook, Es pero otro target de edad. hay gente, hay gente. Y tanto me intimidó que ahora lo dejé de hacer hace un tiempo porque no sé a dónde quiero que me conduzca esto. Entonces dije, como ya puse a prueba algo que quería ver si funcionaba y funcionó, me saqué esa duda, ¿entendés? Pero te quiero decir, creo que las redes bien utilizadas, ponele, o mejor dicho, conociendo uno más o menos los funcionamientos del algoritmo, puede utilizarlo a su favor. Yo si
si mantuviera esto, quizás pudiese captar, ponerle pacientes a través de Facebook. En Facebook mucha gente me pide turnos y yo no estoy atendiendo, no tengo mi consultorio. Entonces esa es una de las razones por las que dejé de hacer, porque dije, pará, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué humo estoy vendiendo? Si después no atiendo en un consultorio todavía, ¿no? Entonces estoy como en un impasse con eso, como que dije, pará, está bien, lo puedo hacer solo por el like y para seguir teniendo alguna permanencia en la mirada del otro y que me... Pero no sé si hoy, viste, quiero tanto... Igual están muy buenos, están muy bien explicados. La Bueno, verdad que a mí gracias. me gustó así como la interacción también con el cráneo cuando lo mostraste, así como Y la idea es eso, digamos, muy bueno. qué sé yo, tratar de usar un lenguaje comprensible. Obviamente es contenido, yo siempre digo, médico para no médicos, porque si justamente a alguien yo estoy destinando ese mensaje es a gente que no es médica. Por eso digo las cosas como las digo. O sea, tengo un preguión donde hay palabras que yo cambio porque sé que si digo ácido acetil salicílico es aburrido y ya hacen así con el dedo, ¿entendés? Entonces, la aspirina y la nombrás con nombre y apellido y ya es algo familiar. Todo el mundo tiene una aspirina en su casa y sabe que eso te puede salvar de que se te seque el corazón de un infarto, ¿entendés? Eh, pero bueno, sí, ahí. Es decir, la idea tiene que ver con divulgar, si vos querés, un mensaje desde la medicina. Hoy con los elementos que tengo, que son, es decir, el único aval que tengo es un título y una matrícula de médico. La realidad es que muchos colegas lo han visto estos videos y a mí eso también me intimida, como me intimida que un pianista me vaya a tocar el piano, porque el médico que ve eso sabe que es medio ladri lo que hago en un punto. O sea, me acabo de recibir, no tengo la experiencia, el bagaje de experiencia para hacer algunas afirmaciones, ¿entendés? Por supuesto tengo sí mucha práctica en hospitales, por supuesto que de vuelta, el nivel de la UNCO, el nivel de formación, la bibliografía, etcétera. Pero yo no te puedo decir, la mayor parte de los pacientes que me viene a ver no sabe tomar metformina o la toma incorrectamente. Mentira si no tengo pacientes y no te puedo hablar desde esa experiencia. La práctica después del título son 2 años, ¿no? No, vos ya desde el segundo o tercer año ya empezás a ir en paralelo al cursado de todas las materias en la facultad. Vos hay materias que ya empezás a cursar en los hospitales. Como que Una especie de práctica sería así como... Son materias que son teórico-prácticas. Teórico. La parte teórica la resolvés o en la facultad o ahora cada vez más por Zoom. Los teóricos, las clases teóricas, trabajos grupales que ahora se resuelven por Zoom muchas veces. Y después la parte práctica de esa misma materia que se hace adentro del hospital. Ahí ves personas reales. Si ahí hay un médico tutor que te dice, bueno, vos andá a la habitación 504. Depende de qué materia estés cursando. Ponés que estás en urología, vas a ver a una persona, a un hombre que tiene miembro viril, que tiene pene, y vos en calidad de alumno, habiéndole explicado a él, te pongo este ejemplo para que se entienda que el estudiante de medicina desde relativamente temprano ya tiene... Está contacto con exacto, esa la realidad, vamos a instancia, decir, con totalmente. con síndrome. Sí, tengo una prima que se fue a estudiar a Buenos Aires medicina también y sí, lo sé por eso también. Ya tenés contacto con eso que se supone que ahí es donde lo tenés que ir empezando a aprender a manejar. O sea, en la facultad te pueden enseñar, pero después cómo hablarle a una persona, cómo abordarla, cómo empatizar con su dolor, si vos querés, cuáles son los límites frente a eso, qué decirle, cómo decírselo, hasta dónde tocarla, hasta dónde abordarla. Todo eso te lo da la práctica. Esa práctica ya desde el tercer año de la carrera la empezás a tener. La parte más intensiva es el último año de la carrera, en donde vos ya te recibiste, se supone, ya aprobaste todas las materias que tiene la carrera, solo tenés que hacer ese año de práctica, que es como una materia en sí misma, que se llama práctica final obligatoria. Ahí vos como médico que todavía no tiene título, vas a rotar, se llama rotar, significa ir, a distintos centros donde te van asignando. Yo en mi caso, mis rotaciones muchas las hice en el Castro Rendón, gracias a Dios. O sea, tuve encima la fortuna de hacer muchas de mis prácticas ahí porque es un mundo hermoso, digamos, puntualmente el Castro Rendón, o sea, un hospital. Yo me acuerdo que llegaba a las 7 de la mañana, o 7:30, 8, y ver cómo es como si tuviese
digo, llegando al hospital desde la vereda, y como si tuviese vida propia, ver la cantidad del flujo de gente que entra y sale, de trabajadores de todas las áreas, de farmacia, enfermero, gente de maestranza, y cómo eso después orquestadamente funciona de una manera increíble, súper interdisciplinaria. O sea, una persona entra con un problema y a veces ese problema requiere de la participación de un montón de áreas. Es decir, requiere que venga un médico clínico, pero después eso que implica una interconsulta con un traumatólogo, una interconsulta con radiología, porque hay que llevarlo a rayos y hay que hacerle imágenes. Después lo tiene que ver un cirujano, y todo eso funciona. Es decir, más allá de las falencias y los déficits que puede haber en los sistemas de atención, de vuelta, eso tiene que ver con otra discusión, pero a nivel humano, digamos, lo mismo. Y también me tocó vivenciar la salud privada, y sabés que también son universos distintos. O sea, lo que pasa a nivel educativo se replica en el ámbito de la salud. Lo mismo que hablamos, o sea, así como la universidad son dos mundos, la salud pública y privada también son dos mundos. Y si vos me preguntás, y el más apasionante siempre es el público, o sea, no sé qué tiene, no, porque no quiero decir más humanidad, más, porque es como que estás desprestigiando o ninguneando al privado, pero hay otro componente ahí que no sé cuál es, ¿viste? Sí. Che, y después de ese año obligatorio que te hacen en medicina, ahí te puedes empezar a especializar en lo que vos quieras. Exactamente, una vez que terminas esa PFO, sos médico. O sea, rendís un último final, con lo cual todavía no eras médico. Vos podés desaprobar ese último final de PFO y hasta no aprobarlo, No sos médico. no se inicia el trámite de tu título. Pero vos ya ahora entendí. Yo cuando fui rotante todo ese año, sos ¿cómo decir? Sos el último eslabón. Todavía no tenés título, no tenés matrícula, sos casi un aprendiz, y sos tratado como eso, y está bien que lo seas, porque no tenés potestad de brindar vos atención médica. Sí te entrenás para eso. Es decir, cuando haces ginecología, sos un rotante en ginecología. Y como en el caso el Castro Rendón, por ejemplo, es un hospital escuela, y muchas pacientes, esto también vivirlo me pareció algo muy emocionante, digamos, que muchas pacientes, muchas mujeres me permitieran acceder a su más absoluta, imagínate, intimidad y privacidad. No hace falta que les explique, o sea, todos saben lo que es hacer un PAP. Yo he tenido que hacer PAP a mujeres que dicen, ¿y este quién es? Pero por supuesto, siempre con su consentimiento. O sea, esto que quede claro, los hospitales de escuela, siempre el médico primero le pregunta al paciente si está de acuerdo. Nunca me tocó un paciente que pidiera que yo salga. No por mí, digo, en general se ve que no pasa. Las personas lo entienden. Y hasta en la mayoría de los casos la actitud siempre es, me parece bien, se está formando. Es el médico que nos va a atender en 2 años. Y yo he tenido que hacer un PAP, todavía sin saber exactamente cómo es la técnica, porque son mis primeros PAPs. Entonces, como en todo, hay una curva de aprendizaje. Siempre los primeros te van a salir mal hasta que vas perfeccionando. Digo el PAP por tener que pinchar una vena. Bueno, la primera vez vas a pinchar y no vas a encontrar la vena y vas a dejar un pequeño hematoma y te vas a tener que apretar y vas a tener que pedirle disculpas a la persona y agradecerle por dejarte aprender gracias al cuerpo de esa persona, ¿entendés? Esa parte es súper, súper emocionante. Y estoy re charlatán, No, ustedes me cortan, encanta, yo estoy re emocionado escuchando. Como pero que re interesante. te nombré, por ejemplo, urología porque lo mismo. En la mesa de cualquier grupo humano varón, el comentario podría ser el urólogo. Así que te juro que vos cuando estás ahí, eso se desarma por completo. Vos te olvidás de toda la carga y la connotación sexual que tiene un miembro viril masculino. Bueno, a mí me pasaba en Bellas Artes, eso es re loco también. Yo estudié Bellas Artes. Pero se derrumba solo, es como que ni siquiera lo tenés que racionalizar. Sabés que estás frente a un cuerpo, no frente a un órgano masculino. Ponele, digo, por... A mí me pasaba en Bellas Artes de que en segundo año tuvimos que empezar con el cuerpo humano, a dibujar cuerpo humano, y también era un cuerpo desnudo, directamente la modelo, desnudo frente a todos los alumnos.
Y también mis amigos eran como, no, vas a ver un cuerpo. Y cuando entras a la clase, no es un cuerpo desnudo, estás estudiando Bellas Artes, o sea, es como que Le saca, le lo sacás. profesionaliza, como que en esa instancia vos le sacás esa carga Exactamente, le sacás la carga. totalmente, sí, sí. Y vos ese año, volviendo, ¿ya lo terminaste el año ese? Claro, yo Y ya lo ahora terminé, te especializás. Escuché por ahí que te gusta la sí, no me va a salir ahora. anestesiología. Anestesiología. Es decir, ahora yo soy médico y ya tengo matrícula, o sea que legalmente yo podría empezar a, por ejemplo, a atender pacientes. Yo mañana alquilo un consultorio y digo, vengan a verme acá. Después tiene que haber pacientes que quieran venir a verme, ¿no? Como en todo. Pero yo se lo puedo hacer. ¿Es lo ideal? No. Hoy ya casi no se usa. Para eso te vas a un pueblito rural y ahí sos el médico del pueblo. Si vas a vivir en una metrópoli, tenés que ser especialista, sobre todo si elegís el camino de la medicina como forma de vivir, si vos querés, vas a ser especialista. Y yo no me veo no especializándome en algo. No me veo no formándome. Justo ahora estoy recién recibido. Fíjate que no aguanté 3 meses sin estar estudiando, por así decirlo, porque que me tuve que anotar ahora un curso que estoy haciendo de soporte vital cardiovascular, que es un curso muy conocido en la comunidad, ponerle médica, como que está bueno que lo hagas una vez que te recibís. Pero yo termino este curso y calculo que voy a querer entrar a una residencia, hacer una especialidad. Ser anestesiólogo es una gran fantasía. Para mí el anestesiólogo es como el astronauta de los médicos, es una categoría aparte. Es más un sueño, ¿entendés? Me encantaría poder... Lo que pasa es que es muy intensiva la formación y también hay que ver cómo uno procesa todo esa presión que a lo mejor va por dentro, de estar, yo siempre digo, piloteando un avión, de estar manejando a los parámetros vitales de una persona. Eh, He tenido la oportunidad de hacer rotaciones en anestesiología en el Castro Rendón, o sea, tuve la fortuna de que me reciban en el servicio y vi muchas cirugías ahí en calidad de observador de los anestesiólogos y nunca, y mira que si hubiese pasado igual no te lo diría, pero nunca vi que algo saliera mal. Y mira que vi, es decir, vi percances que son propios de como en un vuelo, de pronto hay turbulencia. Oh, niños, hablé de eso. Ahora te contamos una, la que nos pasó. Ahora, Sí. estos días, Anda bien. vi muchas turbulencias, pero qué lindo se sintió vivirla, o sea, ver cómo, ser vos testigo de cómo los pilotos entiéndase, los anestesiólogos, resuelven esa turbulencia que es propia de estar manejando con drogas parámetros vitales en una persona. Entonces, ser anestesiólogo es como una gran fantasía, me encantaría. Lo que pasa que la medicina es tan apasionante y todas las alternativas que te ofrece es como que una es más interesante que la otra. Entonces, quiero todas, ¿entendés? Quiero hacer todo. Y hasta te diría, me agarrás en un mal momento para preguntarme qué voy a hacer porque no tengo idea. Es decir, me gusta todo, lo quiero todo y no me decido. Supongo que igual nunca fue tan lindo el desconcierto porque estoy desconcertado, indeciso, pero todas las decisiones que tengo por delante, de las cuales voy a tener que tomar una, están todas buenas. ¿Se entienden? En ninguna hay una puerta y hay un león que te está esperando para comerte. En todas hay algo bueno. Un buen multiverso tenés ahí. Claro, pero solo tienes que tomar una, ¿viste? Es la pastilla son 7, 8 pastillas de Neo y yo tengo que elegir una. Entonces, bueno, quizá me estoy tomando el tiempo para eso y en el medio de eso hago cursos y hago cosas que me engrosen un poco el currículum, si vos querés, para después estar mejor plantado, no lo sé. Ni siquiera sé para qué hago este curso puntualmente, para seguir actualizado, para seguir aprendiendo a manejar una emergencia, una persona que se te descompensa, porque después yo hace unas semanas me fui a Buenos Aires, por ejemplo, y fue el primer vuelo que hice como médico matriculado. Entonces yo iba pensando, si acá pasa algo, obviamente no es que no solo humanamente yo voy a tener que estar ahí para asistir, sino que legalmente yo tengo la obligación de actuar y estoy actuando con una matrícula, es decir, que tengo que hacer las cosas bien. Yo no puedo no saber manejar un accidente cerebrovascular o un síndrome coronario agudo, un infarto, un dolor de pecho, que después puede no terminar en infarto, pero ese dolor de pecho tengo que saber manejarlo y para saber manejarlo hay algoritmos
y hay todo un proceder que a veces es medio borroso y que, bueno, en una situación así de mucha presión tenés que aprender, digamos. Entonces yo en el vuelo iba diciendo, ojalá que no pase nada, pues la verdad es que ahora tengo la obligación. O sea, cuando no tenía el título, de última voy a ir a ayudar, pero ahora si pasa algo, yo me bajo del avión y tengo que dar explicaciones de todo lo que hice. Y si hay una persona en un paro cardiorrespiratorio, tengo que saber reanimarla. Como el paro casi nos dio. No, no sabes la que nos pasó. Casi nos infartamos. Fuimos a Buenos Aires, vuelo, turbulencia en vuelo, bueno, estaba bajando Aeroparque, seguía la turbulencia, pero cuando baja, pisa la rueda ahí en el piso y arranca de vuelta. O sea, siempre por lo general es como no llega a pisar y vuela de vuelta. No, este pisó, encima cuando pisa es como sentís como el movimiento Sí, y sí. arrancó de vuelta. Encima yo estaba al lado de las turbinas, sentí como el... Y no sabés cómo estaban todos. Porque además tuvo que pegar una vuelta enorme para volver a aterrizar. ¿Qué pasó? Era un problema de no poder aterrizar correctamente. Claro, sí, había mucho viento había. Había mucho viento y no podía estabilizar, pisa y sube de vuelta. Pero la subida fue como muy extrema, fue como muy... Me tuvo que meter un poquito ahí. El aterrizaje igual ya se notaba como que algo venía medio complicado. Yo no puedo creer. Sabés, la gente como estaba, la perito. Yo le tengo terror y está bien tenerle terror. O sea, de vuelta, es antinatural. Nosotros normalizamos estar arriba de una lata de Coca-Cola gigante que está manejada por una persona Sí. y tú estás totalmente a merced de la aptitud de esa persona. Bueno. Es decir, si querés estar tranquilo, para mí lo mejor es basarte en las estadísticas. O sea, en este momento hay 500 aviones en el resto del mundo, mucho más que 500, intentando aterrizar y todos aterrizan bien. Cuando uno lo hace mal es noticia a nivel mundial. Pero es lo que decís vos, yo siempre miro el avión antes de subir y es lo que decís vos. Estoy a No hay merced que de mirarlo. un chabón que está manejando un terrible bicho que además no es que, o sea, hizo una mal y se fue todo a la mierda, no es que sobrevive en un... Con eso nos recordábamos del APA que pasó justamente, No. que fue famoso él. Tremendo, pero no, Sí, el sí. miedo que tuvimos cuando pagó la vuelta, nada más los gritos. La gente no sabe los gritos que pegaron, no para. Y sí. Wow, sí. Era la primera sí, vez que sí. subía al avión, No, sí, se pegó un recagazo. complicado. Sí, y son gritos de horror real, es decir, Es pánico. hay mucha gente, por ahí ustedes lo soportaban un poco mejor, pero el que estaba atrás No, sí, dijo, sí. me muero, se terminó, sí. es el final. Sí, hay gente Hay que que tiene pánico. gritar. Sí, y yo sentí un subidito de presión. No, pero pudo resolver el piloto. Sí. Así que bueno. Bueno, sí, como normalmente pasa, digamos. Che, bueno, nos tomamos 2 termos de mate, es la primera vez que Wow. nos tomamos 2 termos de mate, siempre nos tomamos uno. Así que excelente la charla de hoy, la verdad, tremenda. La última pregunta que siempre hacemos y... porque ¿Esto va son- entero o después, porque ¿qué llevamos? ¿Hora y largo? Y hora y 40 seguramente. Dejamos, sí. Pero la última pregunta que siempre hacemos, porque somos músicos y RG, siempre volviendo a la música, pero si agarramos el celu, ¿qué plataforma usas para escuchar música? Spotify. Si agarramos el celu, vemos la lupita, ¿qué estás escuchando últimamente? Gracias por la pregunta, porque a mí me representa mucho, lastimosamente, yo soy un nostálgico del CD, por ahí el disco, la pasta y el vinilo no lo viví, era muy chiquito, pero yo quiero de vuelta que tengamos que esperar por escuchar una canción, quiero de vuelta que nos sentemos a escuchar discos y que los podamos disfrutar. Eso ya no pasará nunca más, es decir, quizás nosotros somos la última generación que todavía alguna vez se va a tomar el gusto, es decir, ya estamos todos en esta y la música, como dice también los que saben, pasó a ser un commodity, o sea, ahora Sí. fíjate, Bueno, acá el socio le gustan los vinilos, o sea, es coleccionista de vinilos, así que volvió ahí a la... es otra, por eso, o sea, cambió la forma de consumir la música. Sería absurdo seguir esperando. Si va todo de la mano, esto que a veces los viejardos como yo, capaz empezamos a criticar de cómo cambió, cómo decayó el nivel y demás, va muy de la mano con esto, de que hoy la industria, o sea, la gente está consumiendo acá. Y bueno, y acá no hay tiempos y si no gusta en los primeros 3 segundos, se descarta. No tengo el mínimo, no tengo más mínimo... me sale crepúsculo, ayúdeme con la palabra. En mí. La tildaron con todo, me parece. Bueno,
pero que nada que ver con Crepúsculo. Claro que ver. Escrúpulo. No tengo el más mínimo escrúpulo en descartarla. Por más que vos me digas, pero escuchalo, el disco, Y es es- un dedo el que hace así. es un dedo. Ya no hay disco físico, no tiene. Sí, sí, sí. Yo todavía tengo mi torre ahí de discos que son 90% de Fito y después. Legendarios. Y bueno, y están ahí solo de adorno, porque ya no escucho más discos. Tengo Garufa, a ver, en mis me gusta, o sea, te leo si querés, capaz los últimos para Lo que estás escuchando últimamente. Garufa de Paco Medina, que es un tango que conocí hace poco. Fueron 3 años de Argentino Ledesma. Este tango lo conocí hace poco en Buenos Aires en un bar, es decir, Capital Federal. Ves luz, entras y hay alguien con talento haciendo algo. Solo viendo a Buenos Aires. Que Claro. tenés, Claro que eso, imagínate, es como un mundo de fantasía en ese sentido. está buenísimo eso. Y yo entré y había un loco con un bandoneón, una guitarra y un tipo cantando y bueno, que cantó este tema que le digo, ¿cómo se llama? Fueron 3 años. Lo estoy escuchando. Piano Sonata 16, la de Mozart, que la estoy intentando tocar en piano. Sí, pero no hay progreso ahí. Estoy totalmente estancado. Piano Concierto 21 en Do mayor, lo mismo, parecido. Después hay unas sonatitas acá en bicicleta, música ahí medio experimental. Libertango entero. O sea, lo tengo. Ah, no, la canción Libertango. En fin, 12 pasos de Andrés Calamaro. Y se amanece por fin Sabina. Rosa de Lima, Sabina. Eso es lo último que está sonando, ¿entendés? Conecté mucho con la rumba flamenca, ¿viste? Hay algo de eso que Tremendo. Alta, que me sí. entró fuerte en los últimos 3, 4 años. Con Como, guitarra clásica sobre todo. y lo practico también, o sea, Manolo García, ahora no te lo nombré porque lo escuché tanto este último tiempo que ahora lo dejé descansar, pero... Yo en un momento me formé con el Cigala también. Ah, no lo tengo escuchado. Tremendo también. Lo conozco, pero... Gitano, pero nada, tremendo también. Unas cosas. Yo me gusta pensar que hay como una conexión emocional, capaz mis abuelos españoles, ¿entendés? Porque digo, ¿por qué me gusta tanto? ¿Cómo puede ser que el pulso, viste, la cosa... y ahí, imagínate, el 80% de las canciones, si vos querés exitosas o taquilleras de Sabina, son todas con ese 19 días y 500 noches, todo ese ritmo. Entonces entré mucho en eso, viste, en esa cosa medio gallega. Además, Manolo García, Sabina, unas letras que wow, para mí eso es... lo ubican a Manolo García, el último de la fila, ¿lo ubicás? No le olió. ¿Qué decirte? Para mí es como un nivel, hay que superar eso, no sé quién lo supera, a nivel musical y a nivel canción, porque si bien tiene la esencia de la cosa esta criolla, la rumba dijimos, hay una canción en eso, es como que no es solo el esqueleto, no es solo letra y música arriba de un esqueleto. Hay toda una cosa creada con esa base, digamos. Y bueno, eso para mí, superlativo, es como lo más lindo que conocí. Y después algo de Robe Iniesta, que falleció hace poco, que no lo tenía escuchado. Y un muchacho hace poco me lo nombró, y escuché un par de canciones y de vuelta. Es como que qué buenas letras que tienen los gallegos, ¿viste? Sí, sí, yo tenía una. Los que saben hacerlo, ¿entendés? Sí, yo de España he escuchado de muchos estilos. O sea, la verdad que tienen unas cosas que son una locura, la verdad, los gallegos. Muy buen semillero de música tienen. Sí, sí, sí. También hay algo en la cercanía del idioma, obviamente. Sí, Es sí, decir, obvio. debe haber muy buenas letras francesas, pero yo no sé francés. Bueno, pero ellas también con nosotros, ¿viste? Bueno, Sabina también, ¿viste? Porque Sabina tiene como 6 temas que hablan de Argentina. O sea, Sí, sí, sí. un montón de bandas. De Topa, La Fuga, hay un montón de bandas Ay, que. Estopa, omití mencionarte el disco Estopa, que fue clave en mi vida. Tremendo. Topa, Día por día del río. Sí. Ese mismo. Y arranca así. Sí, sí. Bueno, nosotros Qué discazo, boludo. cuando atrás de cámara hablamos de que yo tenía una banda acústica, hacíamos ese tema y la gente se ponía como loca. Oye, vamos con esa. Y nada, sí, como Se prendía. se prendía con todo. Pero los locos, los Estopa tienen, sobre todo el que escribe, que es José, no, sino el cantante, un muy buen letrista, ¿entendés? Es decir, obviando ese gran hit que en Argentina también explotó y todo, te pones a escuchar la letra y decís, el loco sabe. ¿Viste? Bueno, muchísimas veces se nos va a quedar en las dos baterías acá, pero seguimos ayer. En realidad las memorias. Batería podríamos seguir, pero tenemos. Pero que muchísimas gracias, Tino Podás, que el primero de la segunda temporada, te súper agradecemos. Qué hermosa charla, la verdad me encantó. La charla todo y bueno, súper agradecido que seas el primero de la segunda temporada. Un placer. Gracias por invitarme. Vamos a ir a saludar a aquella cámara, saludar y ver el dedo.
Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Auspicia el programa de hoy Gestionar Media, Impulso Experience y 36 Comunicaciones.